Los ghouls son una especie carnívora que se alimenta exclusivamente de carne humana o de otros ghouls. Aunque su apariencia e inteligencia son idénticas a las de los humanos, poseen capacidades físicas que superan ampliamente las de estos últimos. Ken Kaneki es un estudiante universitario que, tras una cita con una joven llamada Rise, a quien conoció en una cafetería, es atacado por ella, quien resulta ser un ghoul. Sin embargo, Kaneki tiene la singularidad de ser mitad ghoul, lo que lo obliga a abandonar su vida como estudiante normal y a adentrarse en el intrigante y peligroso mundo de los ghouls. Todo comienza con un reporte sobre la presencia de ghouls en el Distrito 20. Se nos presenta a Rise, quien se encuentra consumiendo varios cadáveres humanos, y a Jason, un ghoul sádico que afirma haber recibido órdenes de capturarla desde instancias superiores. Al llegar, le comenta que parece que no exageraban al llamarla glotona. Rise, molesta por la interrupción durante su comida, le pide que la deje en paz. Jason, sorprendido por su respuesta, le pregunta si no sabe quién es él, a lo que ella responde que sí lo sabe. Es el miserable que disfruta torturando a los demás. Justo cuando él está a punto de atacarla, Rise se defiende y le arrebata el arma, para luego marcharse sin más. Más tarde, las noticias informan sobre el hallazgo de varios cuerpos en el edificio Aqua, un centro comercial ubicado en el Distrito 20 de Tokio. Se confirma lo que se sospechaba. Saliva de ghoul cubre los cadáveres y se decide investigar el incidente como un delito relacionado con ghouls. Mientras tanto, observamos a Kaneki y su amigo Hide en Anteiku, un café del Distrito 20. Hide se burla de Kaneki por su idea de invitar a una chica a una librería, comentándole que le parece poco apropiado tener una cita en ese lugar. Kaneki responde que puede que a la chica sí le guste esa propuesta y le pregunta qué haría él en su lugar. Hide le sugiere elegir un sitio donde realmente desearía tener una cita con ella. En ese momento, Hide pregunta quién es la lindura que pretende conquistar. Justo entonces, entra al café la chica que Kaneki desea impresionar. Hide decide retirarse, bromeando sobre cómo ambos podrían ser como la bella y la bestia. Ella se sienta y saca un libro, y Kaneki se da cuenta de que ambos comparten el mismo gusto literario, ya que ella tiene un libro del mismo autor que el suyo. Por otro lado, observamos que en el Distrito 20 se encuentran los guardias del CCG, Comisión de Contramedidas Ghoul, quienes están junto a un cadáver y discuten cómo las cosas comienzan a complicarse en la zona. Llega el domingo y Kaneki se reúne en la biblioteca con Rise. Durante su encuentro conversan sobre sus obras literarias favoritas, mientras Kaneki no puede evitar admirar los atributos de Rise. Ella, un tanto apenada por su atención, solicita ir al baño un momento. Al finalizar la cita, Rise le expresa su agradecimiento y le pide que la acompañe hasta su casa, ya que vive muy cerca del lugar donde ocurrieron los recientes ataques. Kaneki le asegura que no tiene por qué preocuparse, ya que él puede acompañarla sin ningún problema. Mientras se dirigen a la casa de Rise, se cruzan con Touka, la chica que trabaja en el café. Ella observa a Kaneki con curiosidad. Al llegar a la puerta, Kaneki le propone a Rise volver a salir juntos en otra ocasión. Rise le responde que comparten el mismo gusto por los libros y tienen la misma edad, lo que les brinda muchos puntos en común. Además, le confiesa que también siente un gran aprecio por él. Sin embargo, de repente, Rise comienza a morderlo en el hombro, revelando así su verdadero rostro como ghoul del Distrito 20. Kaneki, desesperado, intenta huir, pero ella lo atrapa y lo perfora con sus garras. En ese instante, desde lo más alto del edificio, unas vigas gigantes se desprenden y caen directamente sobre Rise, destrozándola por completo. A continuación, observamos a Kaneki sumergido en el agua, recordando sus últimos momentos mientras escucha al médico hablar sobre el trasplante de los órganos de la joven. Momentos después, lo vemos semi-inconsciente abriendo un ojo ghoul. Finalmente, Kaneki despierta en la cama del hospital. Se da cuenta de que no ha comido nada. La enfermera llega y nota su falta de apetito, además de informarle que su mejor amigo ha venido a visitarlo. El doctor realiza una revisión a Kaneki y le asegura que no hay nada malo en su estado físico. Sin embargo, Kaneki expresa que hay algo que lo inquieta. Su sentido del gusto ha cambiado drásticamente, ya que todo le sabe horrible. El doctor le responde que esto podría ser un efecto del estrés psicológico, pero le asegura que está respondiendo perfectamente a la operación. Kaneki relata que, desde ese día, se siente notablemente diferente. Ya en casa, escucha en la televisión que los ghouls no se alimentan de la misma manera que los humanos. Un solo cadáver les permite sobrevivir durante meses. Se menciona que los ghouls solo pueden subsistir de la carne humana, y cuando intentan consumir alimentos destinados a los humanos, perciben un sabor extremadamente desagradable, ya que sus lenguas funcionan de una manera distinta. Al escuchar esto, Kaneki se aterra y, desesperado por comprobarlo, comienza a comer y vomita una y otra vez. Finalmente, decide probar una hamburguesa que había dejado su amigo Hide, pero también la vomita. Esa misma noche sale a caminar y se da cuenta de que el olor a carne de las personas lo vuelve completamente loco. Al regresar a su hogar, se mira en el espejo y nota que uno de sus ojos es completamente rojo. En ese momento, ve el reflejo de Rise y, abrumado por la desesperación, decide probar clavándose un cuchillo en el brazo. Sabe que las armas normales no afectan a los ghouls. Efectivamente, el cuchillo se rompe, confirmándole la dura realidad que enfrenta. Cerca de la medianoche vemos a Touka cerrar el café mientras Kaneki lucha por controlar sus instintos de alimentarse de humanos. En ese instante, un aroma de comida lo transporta a los recuerdos de los platillos que su madre solía preparar. Al adentrarse en un callejón, se encuentra con un ghoul que se está alimentando de un humano. Justo cuando este ghoul está a punto de ofrecerle un poco de su presa, aparece Nishiki, quien lo mata por haberse adentrado en su territorio y por consumir sus presas.
Luego Nishiki le dice a Kaneki que nunca lo había visto antes y le pregunta por qué uno de sus ojos es rojo. Le resulta muy extraño. A continuación lo ahorca mientras le interroga sobre qué hace en su sector de cacería. En ese momento Touka aparece y enfrenta a Nishiki, afirmando que ese territorio no le pertenece, ya que es parte de Anteiku. Tras un breve enfrentamiento, Touka humilla por completo a Nishiki, quien finalmente se marcha. Luego Touka se vuelve hacia Kaneki y le pregunta si desea comerse el brazo del humano. Observando su peculiaridad, comenta que es curioso que uno de sus ojos sea diferente y se da cuenta de que él es el chico que estaba caminando con Rise esa noche. Kaneki le explica que sigue siendo humano y que no desea comerse el brazo, ya que eso lo transformaría en uno de los peores seres que existen. Sin embargo, Touka decide actuar por su cuenta. Arranca un pedazo del cuerpo del humano y se lo lleva directamente a la boca de Kaneki. Kaneki le pregunta a Touka por qué lo obligó a actuar de esa manera, ya que él no es un monstruo. En respuesta, Touka comienza a golpearlo y Kaneki le cuestiona qué se supone que debe hacer, pues todo ha sido horrible desde aquel día fatídico. Ella le responde que su vida ha sido terrible desde su nacimiento y añade que, aunque él no es un ghoul, tampoco puede considerarse humano. No hay lugar en el mundo para un híbrido como él. Después de una conversación en la que Kaneki se siente completamente abatido, Touka le plantea preguntas desde la perspectiva de los ghouls. En ese momento, Kusen, el jefe de Anteiku, llega para saludar a Kaneki e invitarlo a unirse a ellos. Luego le prepara un café y Kaneki se sorprende al poder tomarlo sin vomitar. Kusen le explica que el café es lo único que los ghouls pueden tolerar, aunque no sacia del todo su hambre. Al despedirse le entrega un sobre con comida. Aún en Anteiku, el jefe informa a Touka que el trasplante de órganos mencionado en la televisión fue de Rise a Kaneki. A pesar de ser la primera vez que presencia algo así, está claro que Kaneki está en proceso de convertirse en un ghoul. En su hogar, Kaneki se encuentra a punto de comer cuando recibe un mensaje de Hide, quien le dice que morirá solo. Al día siguiente, Kaneki decide asistir a la universidad. Allí se topa con Hide, quien le pregunta cuánto tiempo más planea faltar a clases y le recuerda que los conejos mueren cuando se sienten solos. Kaneki, sintiéndose apenado, le responde que lo siente mucho. Mientras ambos caminan, Hide observa que Kaneki lleva un parche en el ojo y le pregunta la razón de su uso. Luego, Hide se preocupa por su salud y le pregunta si ha estado comiendo bien, ya que lo nota algo pálido. Kaneki reflexiona para sí mismo sobre la naturaleza de Hide. Siempre ha sido así, preocupado por quienes lo rodean y más astuto de lo que parece. Es consciente de que Hide finge no darse cuenta de su situación para no alarmarlo. Piensa que si dejara de ser humano podrían caminar juntos como si nada sucediera. Hide le dice a Kaneki que desea presentarle a alguien. Ambos entran en la habitación y se encuentran con Nishiki, quien intenta acercarse a una chica. Kaneki queda paralizado al descubrir la identidad del compañero de cuarto de Hide. Este último le solicita a Nishiki unos papeles que aparentemente olvidó en su casa y le pide que lo acompañe a buscarlos. Recordando la verdadera naturaleza de Nishiki, Kaneki se ofrece a acompañarlos para no dejar solo a Hide. En el camino hacia su hogar, Nishiki revela su verdadero carácter al empujar a Hide dentro de un callejón y ahorcar a Kaneki, creyendo que este desea devorar a Hide. Nishiki golpea a Hide hasta hacerlo sangrar, lo que provoca la ira de Kaneki. Sin embargo, la diferencia de poder entre ellos es abismal. Nishiki advierte a Kaneki que Hide es peligroso debido a su inteligencia, algo que incluso él ha llegado a notar. Ya frente a Hide, Nishiki libera su Kakuya. En un intento por detenerlo, Hide agarra la pierna de Nishiki. En ese instante, impulsado por la rabia, Kaneki libera su Kakuya por primera vez para salvar a su amigo. La pelea culmina con Nishiki gravemente herido. Después de este enfrentamiento, Rise vuelve a aparecer como un fantasma y le dice a Kaneki que en realidad Hide se ve apetecible, instándolo a devorarlo. Fuera de sí y al borde de atacar a Hide, se encuentra con Touka frente a él, quien le dice que ni siquiera le importa su amigo. Ambos desatan sus Kakuya. Kaneki recupera la conciencia en Anteiku, donde el jefe le muestra que Hide está acostado y recuperándose. Además, le cuenta que calmó su hambre alimentándolo para evitar que se devorara a su amigo. Kaneki se pone a llorar y expresa que nunca quiso hacerle daño a Hide. Esto significa que ya no puede estar cerca de él, pero tampoco pertenece al mundo de los ghouls. Sin embargo, Kusen le aclara que no es así. Al ser híbrido, es el único capaz de entender y pertenecer a ambos mundos y le ofrece comenzar a trabajar en Anteiku. También desea que vea a los ghouls desde una perspectiva diferente, reconociendo que no son meras bestias. El jefe le explica a Kaneki que Anteiku no es un café cualquiera, es un espacio donde los ghouls pueden establecer vínculos y los humanos también son bienvenidos. A continuación, Kaneki inicia una conversación con Hide, quien le pregunta qué está haciendo allí. Hide le responde que ha venido para agradecer a Touka, ya que ella fue quien los asistió durante aquel trágico accidente. Kaneki se muestra confundido y Touka, señalándole con el pie, sugiere que cree que Kaneki aún no se ha recuperado por completo. Hide menciona haber escuchado que Nishiki todavía permanece internado en el hospital y seguidamente se despide. Posteriormente, Touka advierte a Kaneki que nunca debe permitir que Hide descubra su verdadera naturaleza como ghoul. Si por alguna razón eso llegara a suceder, ella tendría que acabar con su vida. Kaneki le responde que no puede hacer eso, a lo que Touka insiste en que si desea protegerlo, deberá mantener el secreto. En ese momento entran al café Ryoko y Hinami, quienes se presentan en busca del jefe.
En la sede del CCG, uno de los jefes informa que están a punto de librarse de un movimiento organizado de ghouls en el distrito 11, lo que sugiere que algo se está tramando tanto en este distrito como en el distrito 13. Kusen, después de enseñarle a Kaneki algunos trucos sobre cómo consumir comida humana, le solicita que se quede un poco más tarde hoy, ya que Touka está estudiando para sus exámenes. Además, le gustaría que Kaneki saliera a buscar alimento. Kaneki le responde que no puede matar a nadie. Sin embargo, Kusen le asegura que no tendrá que hacerlo. Anteiku proporciona alimentos a quienes no pueden cazar por sí mismos y le menciona que deberá ir acompañado por Yomo. Ya en el automóvil con Yomo se dirigen hacia una carretera de risco, donde Kaneki se apoya y termina cayendo. Una vez abajo, Yomo le explica que suelen visitar ese lugar, ya que muchas personas acuden allí cuando desean poner fin a sus vidas, por lo tanto no es necesario que ellos asesinen. Al día siguiente, en Anteiku, Kusen solicita a Touka que acompañe a Kaneki para que le realicen su máscara, dado que ha descubierto la presencia de varios policías del CCG. Touka le responde que mañana será su día libre y que no desea acompañarlo. Kusen insiste en que Kaneki podría perderse si va solo. Finalmente, Touka accede a encontrarse con él al día siguiente a las 2:30 para dirigirse juntos al lugar. Una vez en el lugar destinado para la creación de máscaras, Kaneki conoce a Uta. Este le pregunta a Touka si su visita se debe a los mensajeros, a lo que ella responde afirmativamente. Uta menciona que el distrito 20 es pacífico y que no suelen estar allí vigilando. Tras un breve interrogatorio y de tomarle algunas medidas, Uta le pregunta a Kaneki qué opina de Touka. Kaneki responde que la considera bastante aterradora. Sin embargo, Uta le ofrece una perspectiva diferente, valorando el esfuerzo que hace Touka por integrarse con los humanos. A continuación, Kaneki pregunta a Touka qué ha sucedido con Hinami. Touka le explica que, por ahora, ella debe vivir lejos de su padre. Posteriormente, Kaneki inquiere sobre la función de las máscaras. Touka le aclara que su propósito es evitar que los investigadores vean su rostro, ya que esto podría meterlo en problemas a él y a todo su círculo cercano. Mientras tanto, los investigadores Mado y Amon continúan interrogando ghouls en busca de información sobre una llave francesa que habían encontrado en una escena del crimen. En Anteiku, Kaneki se encuentra con Hinami, quien está comiendo órganos. En ese momento, Enji, quien trabaja en el café, le comenta a Kaneki que no es apropiado que vea a Hinami en esa situación, ya que las ghouls no suelen gustar de ser observadas mientras comen. Le aconseja que se disculpe con Hinami llevándole un café. Posteriormente, ambos mantienen una conversación en la que Kaneki logra acercarse a Hinami, y es evidente que la niña le toma cariño, ya que comparten intereses en la literatura. Por otro lado, en las calles del distrito 20, los investigadores Mado y Amon logran localizar a dos ghouls que están hablando sobre el padre de Hinami, Fueguchi. Al día siguiente observamos la llegada de un ghoul llamado Sugiyama a Anteiku. Este personaje se siente atraído por Kaneki, comentando que posee un olor bastante peculiar. Tras ser rechazado, Sugiyama se despide de él por el momento. Es en este instante cuando Touka le informa a Kaneki que Sugiyama es uno de los parásitos del distrito 20. Más tarde, en la universidad, Kaneki se encuentra nuevamente con Sugiyama, quien le confiesa que había ido a buscarlo después de haber tenido una conversación sobre literatura. Sugiyama intenta hacerle creer a Kaneki que son similares y lo invita a una cafetería frecuentada por la autora de los libros que tanto le fascinan. A pesar de los consejos previos de Touka, Kaneki llega a la conclusión de que Sugiyama es una buena persona y decide acompañarlo. Por su parte, Yomo continúa entrenando a Kaneki para que aprenda a defenderse en caso de que se encuentre con algún investigador o un ghoul que intente atacarlo. Tras dedicarle un tiempo al entrenamiento, decide llevarlo a un bar frecuentado por ghouls, donde Kaneki tiene la oportunidad de conocer a una amiga de Yomo llamada Itori. En este lugar, Itori le informa a Kaneki sobre la existencia de otro ghoul, además de él que también posee un solo ojo. Le explica que los ghouls de un solo ojo pueden ser el resultado de la unión entre un humano y un ghoul, aunque las probabilidades de tal conjunción son extremadamente bajas. Sin embargo, señala que, como consecuencia de esta unión, podrían hacer un ser mucho más poderoso que un ghoul de sangre pura. En esa misma conversación, Kaneki se entera del supuesto accidente de Rise y escucha que en el momento en que las vigas del edificio colapsaron esa noche, se avistó a una persona en lo alto del mismo. Justo cuando Itori está a punto de continuar con el rumor, Yomo la interrumpe. Al día siguiente, Sugiyama continúa conversando con Kaneki sobre los temas que solía compartir con Rise y le propone llevarlo al lugar que ambos frecuentaban juntos. Los recuerdos de Rise provocan que Sugiyama, lleno de ira, rompa su taza, ya que solía burlarse de su comida. En un intento por ayudarlo, Kaneki se corta el dedo, lo cual provoca que Sugiyama se exalte aún más ante la vista de la sangre de Kaneki. Una vez en la residencia de Sugiyama, Kaneki es conducido a un salón enorme donde es presentado como el plato principal del día. Sugiyama lo presenta ante los demás como un manjar único, destacando que, aunque es un ghoul, su esencia es la de un humano. En ese momento lo enfrenta a un gigante. Se suponía que simplemente iba a ser un banquete. Sin embargo, el gigante comienza a devorar a todos los ghouls de clase alta presentes. Kaneki corre por su vida y logra defenderse como puede, pero cuando Sugiyama se da cuenta de que Kaneki es un ghoul de un solo ojo, queda profundamente sorprendido. En ese instante, Sugiyama decide acabar con el gigante, ya que desea tener a Kaneki solo para él.
La relación entre Hinami, Touka y Kaneki se fortalece cada vez más. Mientras tanto, Tsukiyama se encuentra elaborando un plan para saborear a Kaneki de una manera más satisfactoria. Posteriormente, cuando Kaneki sale, se topa con Nishiki, quien está siendo agredido por unos ghouls. Tras salvarlo, lo lleva a su hogar, donde se encuentra con Kimi, la novia humana de Nishiki. Nishiki ha estado incapaz de alimentarse debido a la pelea que tuvo anteriormente con Kaneki. Kaneki inicia una conversación con Kimi y le pregunta por qué está al lado de un ghoul. Ella le responde que lo necesita en su vida. A continuación, Kaneki le cuestiona si lo ama, a pesar de que él mate a otras personas. Kimi le dice que mientras Nishiki no daña a sus amigos o familiares, ella lo podría aceptar que él coma a otros seres humanos. Kaneki le advierte que si Nishiki no consume carne humana, probablemente morirá. Al ver las lágrimas de Kimi, decide ofrecerle su ayuda. Esa misma noche, Kimi es secuestrada por Tsukiyama, quien deja una nota para Kaneki informándole que tiene a Kimi cautiva y desea que los tres coman juntos. Ante esta situación, Nishiki y Kaneki deciden ir en busca de Tsukiyama para recuperar a Kimi. Los dos llegan a la iglesia. Sin embargo, Nishiki se encuentra gravemente herido a causa de las lesiones provocadas por los ghouls y debido a su debilidad, no tiene fuerzas para luchar. Por lo tanto, Tsukiyama los vence con facilidad. Aunque Tsukiyama domina la batalla, Touka llega en ese momento, pero la diferencia de poder entre ellos es abismal. Tsukiyama arranca un pedazo del estómago de Kaneki, lo que incrementa aún más su fuerza. Luego se dirige a devorar a Kimi. Nishiki se levanta y se nos presenta un flashback que ilustra cómo se volvió desconfiado tras la pérdida de su hermana. Con el paso del tiempo, conoció a Kimi. A pesar de sus instintos de ghoul que le incitaban a devorarla, llegó a confiar en ella. Después del enfrentamiento con Kaneki, Kimi le permitió alimentarse de su hombro para que pudiera seguir viviendo. Regresando al presente, Touka enfrenta dificultades para derrotar a Tsukiyama al principio, debido a la intensa hambre que siente. Sin embargo, tras recibir un trozo de carne de Kaneki, logra alcanzar su máximo potencial y finalmente lo derrota con facilidad. Touka es consciente de que Kimi ya conoce la existencia de los ghouls y desea acabar con ella. No obstante, Kaneki le pide que se abstenga de hacerlo. A pesar de su ruego, Touka decide atacar. En ese momento, Nishiki se interpone entre ambas y se desmaya. Justo cuando Touka está a punto de acabar con Kimi, esta le dice que es muy linda, lo que provoca que Touka se retire. Después del incidente, Nishiki se une a Anteiku y desde entonces Touka no ha vuelto a bajar al café. En esa ocasión nos enteramos de que el padre de Hinami hace tiempo que no aparece y no mantiene contacto con ellas. Luego observamos a Yamori acercarse al padre de Hinami, quien es un doctor. Le pregunta si ha logrado cumplir con lo que le pidió. Sin embargo, en el instante en que el padre de Hinami le entrega una llave francesa, Yamori golpea al doctor, dejándolo inmóvil. En ese preciso momento, los investigadores llegan y se entabla una feroz pelea. Resulta que ellos habían entregado la llave francesa al doctor como carnada para atraer a Yamori. Ellos mismos comentan que utilizaron a un gusano para atrapar a un pez gordo con la intención de vencerlo, capturarlo o matarlo en cuanto llegara. Tras varios minutos de intenso combate, Yamori logra escapar, ya que ambos bandos están bastante igualados. Los agentes no pueden vencerlo y él tampoco puede superar a los investigadores. Después de esto, Yamori huye con la llave francesa, creyendo que los investigadores lo capturarán. El doctor ataca utilizando su Kagune, pero los investigadores lo derrotan con facilidad. Mientras tanto, Hinami y Ryoko se encuentran en la cafetería. Al salir a caminar junto a Hinami, la niña logra reconocer el olor de su padre en medio de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, corre hacia él mientras su madre la sigue de cerca. Sin embargo, llega a un callejón sin salida donde se encuentra con los agentes Amon y Mado. En ese momento, Ryoko alcanza a Hinami y se da cuenta de que han caído en una trampa. Haciendo todo lo posible para asegurar la seguridad de su hija, Ryoko le pide a Hinami que huya hacia Anteiku. Hinami sale corriendo desesperada y pidiendo ayuda. En ese momento, Kaneki la encuentra y mientras le cuenta lo sucedido, ambos se dirigen rápidamente hacia su madre. Sin embargo, al llegar al lugar, se dan cuenta de que ya es demasiado tarde. Mado ha acabado con la vida de la madre de Hinami. En una reunión en Anteiku, Touka se entera del asesinato de Ryoko y en medio de la conmoción, el grupo debate sobre si deben enviar a Hinami al Distrito 24, asesinar a los investigadores o simplemente tratar de mantenerse firmes ante la adversidad. Decidida a vengar la muerte de Ryoko, Touka se prepara para atacar a los investigadores. Sin embargo, no solo se enfrenta a Amon, también hay otros investigadores presentes. A pesar de ello, logra vencer a uno de ellos. Los demás agentes la reconocen inmediatamente como la Ghoul Rabbit. En ese crítico momento, Mado llega y la hiere con facilidad. Tiempo después, Hinami desaparece al seguir el olor de su madre. Ante esta situación, Kaneki y Touka se disponen a buscarla con urgencia. Kaneki se encuentra con Amon en una alcantarilla, mientras Touka ha logrado localizar a Hinami. Sin embargo, se cruzan con Mado, el experimentado cazador, y así comienza una intensa pelea en dos frentes. Amon le propina una fuerte paliza a Kaneki, quien, a pesar de la adversidad, se niega a dejarlo escapar y permite que Rise tome el control de su cuerpo. Amon observa que Kaneki tiene un ojo rojo, lo que le resulta bastante extraño. Kaneki le pide a Amon que huya, ya que no desea matarlo. Todavía está intentando aferrarse a la escasa humanidad que le queda. Mientras tanto, Mado está a punto de acabar con Touka y Hinami. Sin embargo, la niña utiliza su Kagune y logra atacar a Mado por sorpresa, aprovechando que él está concentrado en Touka. Con esta inesperada intervención logran eliminar a Mado. En medio de esta caótica situación, Kaneki pierde el control de sí mismo. Afortunadamente, Yomo llega justo a tiempo para calmarlo y luego se dirige a buscar a Hinami y Touka para llevarlas.
Tiempo después, 4 personas llegan al Distrito 20 buscando a Anteiku. Se revela que Touka tiene un hermano con quien compartió un fuerte vínculo en su infancia. Luego, Aogiri ataca la sede de la CCG en el Distrito 11 y se dirige al Distrito 20 en busca de Rise, donde también aparece Hayato, el hermano de Touka. Banjo llega a Anteiku buscando a Rise, pero al percibir el aroma de Kaneki, pierde el control. Aclara que no quiere hacer daño y le advierte a Kaneki que le informe a Rise que debe escapar ya que Aogiri la busca. Aparece Hayato, hermano de Touka, seguido por Yakumo, quien secuestra a Kaneki y evita que Touka intervenga. Luego los miembros de Anteiku se reúnen y deciden aprovechar el enfrentamiento entre la CCG y Aogiri para rescatar a Kaneki en medio del caos. Reconociendo que no podrán hacerlo solos, Tsukiyama se une a ellos. Yakumo lleva a Kaneki al Distrito 11 para torturarlo, mientras la CCG lucha por recuperar el área controlada por Aogiri. Banjo, asistente de Yakumo, le dice a Kaneki que mantenga la calma y promete ayudarlo. Se revela el oscuro pasado de Yakumo, quien fue torturado por la CCG y ahora disfruta infligir sufrimiento. Mientras tanto, la CCG enfrenta a Aogiri y Touka se enfrenta a Hayato. En medio del caos aparece un ghoul conocido como el búho de un ojo, clasificado como rango SS. Rise aparece en las alucinaciones de Kaneki durante su tortura. Él ha perdido mucha sangre y está inconsciente, recordando su infancia y los esfuerzos de su madre tras la muerte de su padre. Rise intenta convencerlo de que su madre no era buena, afectando sus creencias. Luego Yakumo obliga a Kaneki a elegir entre 2 personas. Desesperado, Kaneki le pide que lo mate en lugar de a los otros. Yakumo advierte que decidirá el destino de ambos si no se pronuncia. Incapaz de decidir, Kaneki repite su deseo de morir y Yakumo acaba con la vida de ambos. En ese momento, con la ayuda de Rise, Kaneki acepta su verdadera naturaleza como ghoul y reconoce a Rise como parte de sí mismo, lo que le permite enfrentar a Yakumo y devorarlo. Todo continúa en la terraza del centro comercial, donde se inició la pelea entre los Aogiri y los investigadores. Allí, el búho negro se prepara para enfrentar a los altos mandos de la CCG, liderados por Iwao y Shinohara. Este último ordena al resto de los investigadores que eliminen a los Aogiri y desea que Amon se una a ellos en esta tarea. Sin embargo, Amon se niega, expresando su deseo de luchar junto a sus compañeros. A pesar de su resistencia, Shinohara le recuerda que debe obedecer las órdenes de su superior, pero Amon se mantiene firme en su decisión. Los investigadores atacan primero al búho negro, causando algunos cortes superficiales. No obstante, el poder del ghoul es inmenso y los repele con facilidad. Mientras tanto, Touka se enfrenta a su hermano Hayato. Le advierte que esa organización no es lo mejor para él y le insta a que abra los ojos. Sin embargo, Hayato responde que no va a vivir entre humanos y que si sus alas le estorban, no dudará en arrancárselas. En medio de este conflicto familiar, Hayato ataca a su hermana. Al darse cuenta de que no puede ganar esta batalla, Kaneki decide intervenir. Es en este momento cuando Touka ve por primera vez la nueva apariencia de su amigo. Por otro lado, los investigadores activan los Kakuya de sus trajes y lanzan un ataque contra el búho negro. Sin embargo, los Kakuyas comienzan a devorarlos vivos. Mientras tanto, Kaneki se enfrenta a Hayato y le deja en claro la magnitud de su nueva fuerza. Kaneki le expresa que únicamente porque es el hermano de Touka no acabará con su vida. Hayato responde afirmando que es precisamente por eso que siempre ha sostenido que los miembros de Anteiku son unos débiles. En un momento de confrontación, Hayato hiere a Kaneki en el brazo. Sin embargo, rápidamente su herida comienza a sanar. Hayato, curioso, le pregunta cuál es su secreto o si desea que lo adivine. Kaneki, decidido, le pregunta qué es lo que está intentando lograr en Aogiri. Hayato replica que él no sabe nada sobre él. En respuesta, Kaneki se levanta y lo golpea, exigiéndole que se calle y preguntándole de nuevo cuál es su objetivo y por qué se unió voluntariamente a Aogiri. Sin embargo, la conversación no puede continuar, ya que Noro interviene y se lleva a Hayato. En medio del caos, Kaneki carga a Touka y junto a Nishiki deciden abandonar el lugar mientras todo comienza a derrumbarse. Iwao y Shinohara son rescatados por el búho negro, mientras que el resto de los ghouls prisioneros logra escapar gracias al Anteiku. La evacuación inicia, pero gran parte del personal del CCG pierde la vida debido al colapso del edificio. Ya en las afueras del centro comercial, Kaneki confía en Nishiki la seguridad de Touka antes de marcharse. Mientras tanto, Eto y Tatara mantienen una conversación en la que Eto pregunta a Tatara si los demás habrán muerto, dado que no han llegado. Tatara responde que han perdido alrededor de 200 hombres. En este contexto se nos presentan a otros personajes, como Kurona, Nashiro, el médico que operó a Kaneki y Nico. Por otro lado, Iwao y Shinohara discuten sobre cómo han caído en una trampa. Mientras tanto, Kaneki se aleja cada vez más. Mientras las pérdidas del CCG continúan incrementándose, Kaneki llega al puente y se encuentra con Eto. Sin embargo, no intercambian palabras. Posteriormente, se topa con Touka, quien le comenta que cuando regresen deben hacer algo con su cabello, ya que si se presenta en la cafetería de esa manera, atraerá demasiada atención. Kaneki le responde que ya no tiene intención de regresar a Anteiku. Ante esto, Touka le pregunta a qué se refiere exactamente. Kaneki revela que está considerando unirse a Aogiri y se marcha, dejando a Touka llorando. Así, el grupo Aogiri suma un nuevo miembro a sus filas.
Días después, los investigadores del CCG celebran una reunión en la que se cuestionan acerca de la ubicación de Arima. Uno de ellos menciona que no es del tipo que disfruta asistir a encuentros de este tipo, ya que esa no ha sido su forma de actuar. Posteriormente, nos enteramos de que los distritos 9 y 10 también han caído bajo el control del grupo Ghoul, y se informa que Kaneki se ha convertido en el líder del grupo Aogiri. Mientras tanto, en el café, la vida parece haber retornado a la normalidad a pesar de la ausencia de Kaneki. Incluso Touka, quien busca distraerse, ha decidido inscribirse en la Universidad Kami. Durante su tiempo en la preparatoria, Touka escucha que el grupo Aogiri ha tomado los distritos 9 y 10, lo que la lleva a expresar su frustración al afirmar que Kaneki es un idiota. De regreso en el CCG, se discute que lo más probable es que el siguiente objetivo de Aogiri sea el distrito 3 o el 13. Por ello, se solicitarán refuerzos de los demás distritos, y el próximo movimiento del CCG será una acción conjunta y coordinada para aniquilar al búho junto con Aogiri. Amon visita el cementerio para rendir homenaje a la tumba de Mado. Le confiesa que el devorador compulsivo sigue oculto y que ha obtenido algunas pistas sobre el gourmet. En cuanto al Rabbit, la investigación continúa con el fin de confirmar su conexión con el ojo parchado. Además, ha sido promovido a investigador superior. De repente, llega la hija de Mado y su nueva compañera, Akira, quien ha sido asignada al distrito 20. Durante la reunión del distrito, los nuevos integrantes son presentados entre sí y se les informa que la prioridad del CCG es eliminar a Aogiri y al búho. También se menciona que el chico del parche proviene del distrito 20, lo que hace imperativo revisar ese distrito de manera exhaustiva. Se discute la posibilidad de que si el chico del parche es miembro de Aogiri, también lo sean el devorador compulsivo y el gourmet. Sin embargo, Akira responde que no comparte esa opinión, ya que al revisar los informes sobre los ataques en el distrito 20 se encuentran pistas que sugieren lo contrario. Primero, en relación al devorador compulsivo, no ha habido ataques en los últimos 6 meses, lo que indica que probablemente haya muerto. Se refiere a él como ella, ya que las víctimas han sido exclusivamente jóvenes varones. Esto podría llevar a suponer que los ghouls del distrito 20 están siendo monitoreados por una organización de ghouls. Sin embargo, el devorador compulsivo rompió las reglas al incrementar la frecuencia de sus ataques, lo que resultó en un aumento notable en el número de investigadores asignados a la zona. Amon mantiene una conversación con Akira, quien le menciona que le resulta bastante peculiar la manera en que lo trata, mostrando una actitud de indiferencia a pesar de su posición como superior. Ella se justifica argumentando que su comportamiento es una forma de no perder tiempo. Aunque Amon intenta acercarse a ella al invitarla a cenar, su propuesta es rechazada. Esa noche, Touka y su amiga Yoriko se dirigen a casa, momento en el cual Touka le revela que ha decidido unirse a Kami. Yoriko, al escuchar esto, deduce que su decisión está motivada por Kaneki. Mientras tanto, Kaneki se encuentra preparando un café y posteriormente se marcha junto con Aogiri en la red de trenes de Tokio. En lo alto de un edificio, el secuestro de un convoy por parte del grupo Aogiri da inicio. Kaneki, Hayato y un grupo reducido se encargan rápidamente de la policía, pero son atacados por Kurona y Nashiro, quienes le demuestran a Kaneki que comparten similitudes con él. Posteriormente, Kaneki y Hayato se dirigen a rescatar al ghoul que se encuentra dentro del convoy, el cual parece haber perdido completamente la cordura. Mientras tanto, en la habitación de Touka, ella y Hinami mantienen una conversación amena. Touka le pregunta a Hinami si le gusta su nuevo libro, a lo que esta responde que es algo complicado, aunque interesante. Luego, Hinami menciona que Takatsuki estará firmando libros mañana y Touka decide acompañarla a ese evento. De repente ven en la televisión una noticia sobre un asalto llevado a cabo por Kaneki. Hinami le dice a Touka que está segura de que debe haber una buena razón detrás de sus acciones, ya que no cree que Kaneki sea una mala persona. Ante esto, Touka le sugiere que es mejor no hablar de él, dado que no forma parte de Anteiku. En la sala de Anteiku, Hinami se despide y les informa que se dirige a la estación de trenes para asistir a una firma de libros. Touka le pregunta si desea que la acompañe, pero ella responde que no, ya que prefiere ir sola. Así, Hinami se marcha, mientras Koma la sigue en secreto para asegurarse de que esté a salvo. Más tarde, Nishiki llega a Anteiku y le propone a Touka ir juntos a Kami para mostrarle cómo es el lugar. Después de un rato, Nishiki le describe el ambiente y le menciona que tiene una reunión con Kimi, dejándola pasear sola por el campus. Durante su caminata, encuentra un cartel de Kaneki con el aviso de "Se busca". En ese instante, Hide aparece y toma el cartel, diciéndole a Touka que debería llevarse eso. Posteriormente, ambos entablan una conversación en la que Hide le ofrece un café y le pregunta si tiene intención de ingresar a Kami. Touka responde afirmativamente y luego le pregunta qué tipo de persona solía ser Kaneki. Hide le cuenta que Kaneki siempre pasaba su tiempo leyendo libros, pero comenzó a cambiar tras la muerte de su madre. Desde entonces parecía ser alguien solitario. Sin embargo, desarrolló un gusto por la actuación y definitivamente lo hacía bastante bien. El problema radicaba en que intentaba afrontar todo por su cuenta. En la firma de libros, Hinami observa con emoción la entrada de su autora favorita. Cuando llega el momento de la dedicatoria, sorprendentemente no se la pide para ella misma, sino que solicita que se la dediquen a Kaneki. Mientras tanto, en la CCG, Hide lleva un paquete a Takizawa y se entera de que están persiguiendo tanto a Touka como a Kaneki. Además, descubre que un convoy ha sido asaltado mientras intentaba recuperar a Naki en Cochlea. Intrigado, Hide pregunta a Takizawa qué es Cochlea y este le explica que es un centro de internamiento para ghouls ubicado en el distrito 23, donde se aíslan a los ghouls de clase S y SS. La conversación es interrumpida por Akira, quien llama la atención a Takizawa por proporcionar tanta información. Por otro lado, Yusou recibe su nuevo Kinke en los laboratorios del CCG, al que decide nombrar el Jason de Yusou. Mientras tanto,
tanto, Naki llora la muerte de Yakumo, mientras que los otros integrantes de la Aogiri discuten sobre el chico del ojo parchado, quien ha derrotado a Yakumo y es considerado muy fuerte. Entre ellos se encuentra el gourmet, que ataca a uno de sus compañeros en medio de la conversación. En la CCG, Takizawa presenta los resultados de una investigación en la que han concluido que la aparición del ghoul con el parche coincide con un accidente ocurrido en el Distrito 20, donde desapareció un joven llamado Kaneki Ken. Además, se revela que el cirujano que lo operó le trasplantó órganos sin su consentimiento. En este momento observamos a Yoshitoki y Marude conversando. Yoshitoki expresa su deseo de que Marude asuma el papel de su segundo al mando. Sin embargo, Marude le recuerda que falló en la misión del Distrito 11, y Yoshitoki responde que si él fracasó, cualquier otro también lo habría hecho, instándole a no preocuparse por ello. La conversación se centra también en la crisis del CCG y la posibilidad de obtener información sobre un ghoul conocido como el Sacerdote. Para llevar a cabo esta tarea deciden enviar a alguien con un pasado compartido con él. Ese alguien resulta ser Amon, quien se encuentra en Cochlea para investigar el asunto. A través de un flashback, vemos a un joven Amon entrando a una iglesia. Allí el sacerdote está devorando a algunos de sus compañeros del orfanato. Regresamos al presente, donde Amon se encuentra cara a cara con el ghoul Donato. Este le pregunta cómo está su querido hijo, a lo que Amon responde con desdén, mandándolo a callar y afirmando que no lo considera su padre en absoluto. Donato parece ignorar los motivos de la investigación, ya que Amon le cuestiona sobre el árbol Aogiri, y él confiesa no saber nada al respecto. Posteriormente, Amon le pregunta acerca del bujo, y Donato responde que tampoco tiene información sobre eso. Donato entonces inquiere si aún lleva esa cosa en el cuello, refiriéndose a una cadena con una cruz. Amon explica que la razón por la cual la porta es para no olvidar los días vividos en el orfanato. En ese momento son interrumpidos por Akira, quien les informa que Cochlea está bajo ataque. Justo entonces, la compuerta se abre y el escuadrón de asalto de Aogiri irrumpe rápidamente, acabando con los guardias de la prisión y liberando a los ghouls recluidos. La rebelión interna comienza. Hayato y Kaneki se deshacen de varios guardias mientras uno de los jefes del CCG se enfrenta a Tadara, quien rápidamente lo elimina. Akira y Amon hacen su aparición en escena y se enfrentan a varios ghouls, derrotándolos con facilidad. En las profundidades de Cochlea, Kaneki se encuentra con el objetivo de su búsqueda, el ghoul Shachi. Este le pregunta por qué lleva consigo el olor de Raise antes de atacarlo. Mientras tanto, los demás miembros de Aogiri comienzan a llegar a Cochlea. Las hermanas Kurona y Nashiro se cruzan con Husou, mientras que Amon y Akira se enfrentan a Naki. A pesar de que Akira resiste y logra superarlo momentáneamente, Naki se recupera rápidamente y le arranca un pedazo de pierna. Justo entonces llegan más refuerzos y Amon logra defender a Akira, quien termina apoyándose en él para huir. Por otro lado, Hayato se enfrenta a Shinohara. Ambos luchan intensamente, pero cuando Shinohara comienza a utilizar su arata, Hayato se da cuenta de que está hecho a partir del cuerpo de su padre. Mientras esto ocurre, Kaneki y Shachi inician su propio combate. Kaneki parece imponerse al principio, sin embargo, Shachi no solo es fuerte, sino también increíblemente rápido, lo que culmina en una devastadora derrota para Kaneki. Tras someterlo, Shachi lo lanza por los aires con un solo golpe. Semi-inconsciente, Kaneki comienza a revivir recuerdos de su pasado y reflexiona sobre las consecuencias de su debilidad. En un flashback observamos a Nashiro y Kurona compartiendo momentos con Husou durante una conferencia en la escuela de la CCG impartida por Amon. Regresando al presente, estos antiguos compañeros se ven obligados a luchar por sus vidas. La locura de Husou lo lleva a disfrutar de la pelea. A pesar de ser 2 contra 1, tras perder su Kinge, logra clavar un cuchillo en el ojo de su oponente, demostrando así su extraordinaria destreza. Finalmente termina por destruir a Kurona. Cuando Nashiro intenta salvarla, Husou la corta por la mitad y luego le rebana un brazo. Ya sin poder moverse, Kurona logra escapar cargando a Nashiro. Por otro lado, Shinohara se encuentra a punto de acabar con Hayato y queda perplejo al observar el estado en que se halla su adversario. En un flashback, Hayato es invadido por recuerdos de su infancia, momentos en los que su padre y hermana estaban a su lado, lo que lo lleva a aceptar su derrota. Sin embargo, Kaneki con su nueva transformación aparece para ayudarlo. Para sorpresa de todos, la locura se apodera de Kaneki y se deja llevar a pesar de las heridas infligidas por este experimentado investigador. Se manifiesta una especie de 100 pies que emerge de los costados de su Kagune. Tras esto lanza un ataque a máxima velocidad contra Shinohara, dejándolo gravemente herido. En ese instante la prisión se llena de gas CRC, un agente altamente efectivo contra los ghouls. Amon observa cómo Kaneki, poseído por esta locura, devora el arata de Shinohara. Decidido a proteger a su superior, Amon corta a Kaneki y le recuerda el momento en que eligió no matarlo. Después de intercambiar varios golpes, Amon logra destruir completamente el Kagune de Kaneki. Tendido en el suelo, Kaneki comienza a recordar lentamente y vuelve a la normalidad. En ese preciso momento, la compuerta superior se abre y revela al búho. Después de tomar tanto a Hayato como a Kaneki, este ser emprende el vuelo desde Cochlea. En el hospital, Shinohara le informa a Amon que se ha consumido por completo su arata. Amon, intrigado, le pregunta si el niño con el ojo parchado es un Kakuya. Shinohara responde que es una excelente pregunta y advierte sobre el peligro que representa Kaneki, ya que su cuerpo parece estar siendo poseído por su Kakuya, lo cual podría ser consecuencia de haber cometido excesivo canibalismo. A continuación, observamos a Kaneki, quien intenta tomar un café pero se descontrola nuevamente debido a su Kakuya. Mientras tanto, Husou se encuentra dibujando animales y rememorando momentos en los que fue torturado por Big Mama. En un acto al que se vio obligado por ella, los investigadores
investigadores llegaron y atraparon a los ghouls. Encontraron a Huzou y decidieron introducirlo en la academia, a pesar de que su situación era inusual y de su falta de moral. En Anteiku, ven en las noticias que el Distrito 23 se ha convertido en una zona de seguridad. Todos los que residen allí o transitan cerca deben ejercer precaución. También se presenta un nuevo personaje llamado Roma, quien está reemplazando a Touka debido a que esta última ha estado muy ocupada preparándose para sus exámenes de ingreso a la universidad. Mientras tanto, Touka se encuentra estudiando en la biblioteca, donde sus compañeros comentan que la CCG del Distrito 23 ha sido derrotada. Mencionan que el atacante es el mismo que asaltó el autobús de la prisión y que, según los rumores, atacó la central del CCG sin la ayuda de nadie, siendo catalogado como un verdadero monstruo. Ante estos comentarios, Touka se tapa los oídos para no escuchar, lo que termina generando incomodidad entre sus compañeros. Al caer la noche, observamos a Takizawa, Akira y Amon cenando juntos. La conversación se interrumpe cuando Akira y Takizawa comienzan a discutir. Justo en ese momento, Amon recibe una llamada y debe marcharse para realizar un informe, dejando a los dos solos. Es entonces cuando Akira aprovecha para hablar con Amon sobre Mado y lo protector que él era. Le confiesa que Mado siempre hablaba de él, lo que indudablemente le causa un leve dolor emocional. Además, le cuenta que el búho fue responsable de la muerte de su madre, lo cual alimenta su sed de venganza hacia esa criatura. Amon se disculpa con ella por no haber sido lo suficientemente fuerte y promete protegerla con todas sus fuerzas. Dado que ambos están un poco ebrios, Amon decide llevar a Akira hasta su casa. Al día siguiente, Akira observa a Amon entrenando en el balcón, sintiéndose culpable por lo ocurrido con Mado. Más tarde, ambos comparten una comida en la que Akira se disculpa por el incidente de la noche anterior. Posteriormente, en la base del CCG, se forma una nueva unidad especial con el objetivo de combatir a Aogiri en una misión de exterminio. De regreso a la nueva casa de Kaneki, un lugar sombrío y desprovisto de muebles y comodidad, sus pensamientos y decisiones lo atormentan sin cesar. Su mente lucha por encontrar una identidad definitiva, la que poseía cuando se negaba a consumir carne humana, o la que le fue impuesta por la tortura de Yakumo. Kaneki se encuentra en la encrucijada de tomar una decisión crucial, si desea evitar que su propia mente lo destruya. Los enemigos del pasado, incluso en su tumba, continúan atormentándolo y causando estragos en su vida. Hoy más que nunca, Kaneki necesita el apoyo incondicional de sus verdaderos amigos. Mientras tanto, en Anteiku, Tsukiyama informa a Yoshimura sobre el canibalismo constante que Kaneki está practicando, lo que podría llevarlo a convertirse en un Kakuya. Tras recibir instrucciones del jefe para continuar recopilando información, Tsukiyama se retira. Afuera, Hinami le pregunta por Kaneki. A pesar de la situación delicada, él logra tranquilizarla de manera particular, invitándola al café al que solían ir juntos. En el café, mientras Tsukiyama se encuentra en el baño, Hinami se topa con Takatsuki, la autora de los libros favoritos de Kaneki. Ambas mantienen una conversación amena, y antes de despedirse, Takatsuki le deja a Hinami una tarjeta para que pueda comunicarse con ella cuando lo desee. Posteriormente, vemos a Takatsuki en la sede del CCG donde solicita una entrevista con Shinohara. Durante su encuentro, ella le expresa su deseo de escribir sobre los ghouls para su próximo libro y pregunta específicamente si es posible crear un ghoul de forma artificial mediante el trasplante de órganos. Tras escuchar la respuesta de Shinohara, quien le dice que no está seguro de la viabilidad de tal procedimiento, Takatsuki comparte información sobre Anteiku y un rumor que circula acerca de esa cafetería. Más tarde, Kaneki visita Anteiku para hablar con el jefe. La noticia se difunde rápidamente y Touka corre desesperada en busca de su viejo amigo. Se encuentran en un puente, donde Kaneki le revela que ha hablado con el jefe, quien le ha dicho que puede regresar a Anteiku. Sin embargo, Kaneki no está del todo convencido, ya que su única motivación es proteger a sus seres queridos. Por esta razón, se marchó a Aogiri con el objetivo de volverse más fuerte y garantizar su seguridad. Touka lo reprende por afirmar que sus acciones son en beneficio de los demás cuando en realidad solo piensa en sí mismo. Después de gritarle que nunca vuelva a Anteiku, Kaneki se sorprende ante su reacción. Touka lo golpea y tras preguntarle por qué todo tiene que terminar de esta manera, lo besa antes de marcharse. En Anteiku, Huzou y Shinohara llegan para tomar un café. Yoshimura los atiende con total normalidad. Sin embargo, algo en la apariencia del investigador le resulta extrañamente familiar. A pesar del cambio radical en la apariencia de Yoshimura, recuerda la pelea que tuvo contra él y decide marcharse con altas sospechas. A continuación, se presenta la conversación que sostiene Kaneki con Yoshimura. En este diálogo, el jefe le relata la historia del búho acerca de Kusen, un ghoul de extraordinaria fuerza que terminó siendo reclutado por una organización. Debido al canibalismo presente en ambos bandos, Kusen adquirió una notable fortaleza. Por circunstancias del destino, un día se encontró en un café donde conoció a una mujer. A medida que ella frecuentaba el lugar, ambos se enamoraron y él le abrió su corazón. Sin embargo, un día ella descubrió la verdad sobre su naturaleza, pero aún así decidió aceptarlo. Con el tiempo, ella quedó embarazada y se produjo el milagro. Tuvieron un hijo. Lamentablemente, la felicidad no duró mucho. Asaltados por ghouls, su esposa perdió la vida frente a él y tuvo que dejarla atrás. Acorralado, Kusen tomó la difícil decisión de abandonar a su hijo para enfrentar a todos sus perseguidores. A pesar de lograr regresar con vida, descubrió que su hijo ya no estaba y el monstruo en él resurgió. Su hijo, el búho de un ojo.
En las afueras, los trabajadores de Anteiku son perseguidos por personal del CCG. Shinohara comparte con Maru sus dudas sobre Anteiku y le menciona un informe elaborado sobre las personas que allí laboran. Además, le informa que ha asignado mayor vigilancia al lugar y también a su equipo. Mientras tanto, en Anteiku, Roma y Nishiki conversan sobre el hecho de que es el primer día en que ella casi no rompe nada en el café. En ese momento, Yomo y Yoshimura llegan al lugar. El jefe les informa que Yomo trabajó durante un tiempo en Anteiku. A pesar de su gran habilidad para preparar café, no se destacaba en la atención al cliente. Sin embargo, el verdadero motivo de su visita es comunicarles que se llevarán a Touka lejos de Anteiku por un tiempo, ya que han descubierto que el café está siendo vigilado por la CCG. Por su parte, Shinohara y el resto del personal del CCG están conversando. Hide nota que el ambiente se torna extraño. Touka y Hinami se despiden del jefe y se marchan con Yomo, alejándose de Anteiku. Mientras tanto, varios agentes del CCG toman posiciones en las afueras del café. Luego, Shinohara ingresa al establecimiento, que ya se encuentra vacío. Como si fueran viejos amigos, Yoshimura y el investigador comparten una taza de café mientras discuten las cualidades que pueden realzar su sabor. Al marcharse, Shinohara, Yoshimura llama a los empleados que aún permanecen ese día y les ofrece una taza de café para cerrar la jornada, consciente de que probablemente sea la última, ya que han sido descubiertos y Anteiku podría estar viviendo sus últimos días en pie. En un amplio salón del CCG, observamos a los dos jefes conversando sobre la necesidad de solicitar permiso para la ejecución inmediata del búho, cuya localización se encuentra en el Distrito 20, en una cafetería llamada Anteiku. Poco tiempo después, un ejército de policías e investigadores se prepara para atacar a Anteiku. Sin embargo, no sería un rival sencillo, ya que Anteiku había planeado un contraataque liderado por Koma y Kaya, quienes son los líderes de los monos demoníacos y los perros negros, respectivamente. El operativo comienza. Los aliados de Yoshimura esperan la llegada de la CCG. Yomo impide que Touka vaya a ayudar a Yoshimura, explicándole que la realidad es complicada. A pesar de que los ghouls desean proteger a Anteiku, mantener a todos allí representa un riesgo considerable con la CCG persiguiéndolos. Nishiki conversa con Kaneki sobre el inminente fin de Anteiku. Decide marcharse para no poner en peligro a su novia. Mientras tanto, Tsukiyama se niega a perder a Kaneki. Yoshimura lleva a cabo una masacre contra las fuerzas de la CCG y Kaneki expresa que ya no puede permanecer inactivo ante la situación. La batalla entre Anteiku y la CCG se torna cada vez más complicada. Los demonios Simio y Perro Negro exhiben un gran poder. Sin embargo, Kaneki llega al campo de batalla, decidido a proteger a aquellos que lo han acogido como parte de su familia. Kusen enfrenta dificultades al encontrarse solo, mientras que Touka y Hide también están presentes en la zona. En un momento crítico, Kusen cae, recordando cómo ayudó a sus aliados y a su propia familia. Kaneki evoca su última conversación con él, en la que Kusen le repitió que tenía un lugar en ambos mundos y que pronto tendría que rescatar al hijo de Kusen. De repente, un poderoso ghoul aparece, atacando brutalmente a Shinohara, revelándose como otro búho más en esta compleja confrontación. Cuando sentían que todo había llegado a su fin, la segunda ola de ghouls irrumpe en la batalla. En este momento crítico, los Aogiri buscan aprovechar la situación para reducir al máximo el número de investigadores presentes. Kaneki se reencuentra con Amon, y ambos entablan una intensa lucha en la que cada uno despliega su mejor arma. Sin embargo, al final, ambos caen heridos simultáneamente. Arima interviene para salvar a Jusu del búho, que demuestra ser extremadamente poderoso. El nuevo búho se traga a Kusen antes de retirarse del conflicto. A pesar de sus graves lesiones, Kaneki se dirige a Anteiku con la esperanza de recuperarse, pero durante su visita se encuentra inesperadamente con Hide. Hide le prepara un café y Kaneki descubre que, durante todo este tiempo, su amigo ha formado parte del grupo de investigadores que luchan contra los ghouls. A pesar de esto, Hide nunca ha olvidado la amistad que compartía con Kaneki. En este encuentro, Kaneki también se entera del secreto que su amigo ha guardado desde que se convirtió en ghoul. La tensión aumenta mientras la sangre comienza a caer, y ambos sostienen una última conversación antes de que sea demasiado tarde. Debido a los enfrentamientos con los ghouls, Hide cae de rodillas, mostrando la gravedad de su situación. A continuación, vemos a Touka correr hacia Anteiku, el cual ha sido consumido por las llamas. Kaneki, en su interior, sigue aferrado a Hide, mientras Touka recuerda cómo Anteiku la acogió en su nueva vida. Al llegar al lugar, observa a Kaneki salir con Hide en sus brazos y se apresura a alcanzarlos. Sin embargo, Yomo interviene para evitar que ella cometa alguna imprudencia. Kaneki, con su amigo en brazos, se dirige hacia los miembros de la CCG. Touka solo puede observar las ruinas de Anteiku, marcando así el final de esta segunda temporada. Han transcurrido 2 años desde la devastación de Anteiku y el panorama ha cambiado notablemente. En este contexto, observamos al escuadrón Quinks de la CCG, una unidad singular compuesta por ghouls. El primer miembro que se destaca es Urikuki, el líder del escuadrón, quien se enfrenta a un ghoul de clase B. En medio del combate llega Shirazu, un investigador de grado 3, que interviene en la pelea. Sin embargo, su intervención causa un leve daño a Uri, lo que lleva a este último a considerarlo un idiota. A continuación, el ghoul ataca a Shirazu, pero al atravesar su Kagune, el ghoul se percata de que tanto Shirazu como Uri son otros ghouls más. Uri les aclara que ellos son Queens. En medio de esta situación, Uri y Shirazu comienzan a discutir sobre a quién le corresponde el crédito por la pelea. Gracias a esta distracción, el ghoul se prepara para atacar nuevamente. No obstante, en ese instante aparece Sasaki Heise, el verdadero líder y mentor del escuadrón. Este escuadrón depende también de Akira Amado para su funcionamiento.
En la sede del CCG, Heise recibe una reprimenda por parte de sus superiores. Le informan que el ghoul que sus investigadores de grado 2 habían encontrado el día anterior no era Torso. Ellos son responsables de la búsqueda de ese ghoul, mientras que el escuadrón Mado se enfocará en otras investigaciones. Además, mencionan que anteriormente recibieron reportes sobre un supuesto ghoul que resultó ser simplemente un perro callejero tras una exhaustiva investigación. También se les recuerda que no dejaron con vida al ghoul taxista capturado la noche anterior. Akira les asegura que disciplinar a su subordinado es parte de sus responsabilidades y que lo hará más tarde. Les pide que no se preocupen al respecto. Sin embargo, acto seguido golpea a Heise y le advierte sobre la necesidad de dejar atrás su naturaleza noble, afirmando que esa actitud solo podría llevarlo a su propia muerte. Le aconseja ser más estricto en su liderazgo. Su amabilidad podría repercutir negativamente en los Queens. Además, le recuerda que deben capturar a Torso antes que los agentes del CCG e incluso antes que la serpiente. Por último, menciona que el investigador Arima tiene grandes expectativas sobre él y subraya la importancia de que los Queens se fortalezcan para superar incluso a Arima mismo. En lo alto de una grúa observamos a Nishio, conocido como la serpiente por el CCG. Él está eliminando a un ghoul tras haber fracasado en la obtención de información sobre Torso. Mientras tanto, Shirazu y Uri caminan juntos. Shirazu le recuerda a Uri que Heise les instruyó a mantenerse unidos. Sin embargo, Urie manifiesta su deseo de no permanecer bajo la tutela del investigador Heise, asegurando que será ascendido y posteriormente se trasladará al S3. En ese momento se cruzan con una niña que les pregunta si están buscando a un ghoul llamado Torso y sin vacilar les ofrece información. Por otro lado, en las instalaciones del CCG nos encontramos con el próximo integrante del escuadrón Queens, Mutsuki Toru. El doctor le reprocha su cobardía debido al miedo que siente hacia la sangre y su incapacidad para utilizar su Kagune. A su vez, Shirazu y Uri se encuentran en un restaurante con Hori, la joven que les ofreció información previamente. Ella les revela que tiene 24 años, aunque su aspecto es el de una niña, y se dedica a vender fotos e información valiosa que logra obtener. Al preguntarles cuánto pide por la información sobre Torso, ella responde que 1.000.000 de yenes o un artículo personal de Heise. Decidido a acaparar todo el dinero y el reconocimiento por la captura de Torso, Uri persuade a Shirazu para que no revele esta información a Heise. En la casa del escuadrón Queens, Heise se encuentra preparando la cena junto a Mutsuki. Llama a Saiko, otra integrante del escuadrón, pero ella no baja a cenar ya que está inmersa en un videojuego. Poco después llegan Shirazu y Uri. Heise se dirige a Uri para hablarle sobre la investigación de Torso. Sin embargo, él responde con determinación que atrapará a Torso con sus propias manos y se marcha junto a Shirazu. Esta actitud enfurece a Heise, quien supone que ahora todos desean trabajar de manera individual. En consecuencia, le dice a Mutsuki que ellos capturarán a Torso antes de que lo hagan Shirazu y Uri. A continuación, Heise y Mutsuki se encuentran con Donato, un ghoul apodado el sacerdote. Allí le solicitan información sobre Torso, un ghoul que se alimenta exclusivamente de mujeres. Donato deduce que, dado que cada víctima se encuentra considerablemente separada de la anterior en distancia, es evidente que este ghoul no desea ser encontrado. Por lo tanto, ha logrado camuflarse de manera efectiva en la sociedad, llegando a la conclusión de que el ghoul debe ejercer la profesión de taxista. Al día siguiente, Uri y Shirazu se reúnen con la joven encargada de proporcionar información. Ella les entrega pruebas que han sido dejadas en las escenas del crimen. Se revela que el torso de las víctimas fue fotografiado con un rollo especial, disponible únicamente en un lugar específico. La informante les muestra la imagen de una persona que adquirió una cantidad considerable de dicho rollo. Su nombre es Saeki Garao. Mientras tanto, Heise y Mutsuki obtienen la misma información que sus compañeros. Todas las víctimas presentan una cicatriz en el torso. Deciden, entonces, investigar en los hospitales cercanos a los lugares donde ocurrieron los hechos. Fuera de un hospital, Mutsuki observa a una mujer dirigiéndose hacia un taxi. Intrigado por la actitud sospechosa del conductor, decide abordarlo. En ese momento, Uri y Shirazu reciben una alerta que indica que Mutsuki está persiguiendo a Torso. Dentro del taxi, Mutsuki es atacado, lo que permite que Torso escape, siendo perseguido por Shirazu y Uri, hasta encontrarse con un bloqueo policial. La pelea comienza, y tras varios intercambios, aparece el ghoul de clase S conocido como Orochi alias Serpiente, quien rápidamente deja a Uri fuera de combate. Shirazu interviene para permitir que los demás escapen, sin embargo, es rechazado con facilidad. Mientras se ven obligados a huir, Uri experimenta un flashback de su padre, un miembro del CCG que fue abandonado por su escuadrón durante una retirada que culminó en su trágica muerte. Al regresar al presente, Uri se hace daño para activar su Kagune. Justo cuando están a punto de ser derrotados, Heise llega para salvar la situación. Orochi siente una extraña familiaridad hacia él. La fuerza de Orochi dificulta la lucha para Heise. Más adelante, Kaneki le aconseja a Heise que lo acepte. Ambos se encuentran en la prisión donde Yakumo lo había mantenido cautivo. Sin embargo, Heise se niega a aceptar a Kaneki, pues comprende que su lealtad recae en el CCG y decide desatar nuevamente su Kagune. Heise destruye rápidamente el Kagune de Orochi, que contraataca con un golpe directo, dejando a Heise bastante herido y sin la capacidad de regenerarse. En sus recuerdos aparece constantemente la figura de Kaneki. Posteriormente, observamos cómo Heise cambia su personalidad y su estilo de ataque. Con múltiples golpes de su Kagune, perfora a Orochi, dejándolo gravemente herido. Orochi le dice a Heise que parece que él no ha encontrado el camino correcto, y al final lo llama Kaneki, lo que vuelve loco a Heise. Este le pregunta si él es Nishiki, y luego se cuestiona quién es ese tal Nishiki, mientras en su mente surgen recuerdos de él junto a Nishiki.
Aprovechando la distracción, Nishiki logra huir. El escuadrón de Hirako llega para hacerse cargo del ghoul de clase SS Heise. Los tres atacan cortando el Kagune de Heise, y Akira remata la tarea con un tiro a la cabeza desde lo alto de un edificio. Días después, Yoshitoki, jefe del departamento del CCG, le informa a Akira que la misión fue un total fracaso y luego le pregunta cómo se encuentra Heise. Akira le responde que perdió el control mientras luchaba contra la serpiente, pero gracias a la intervención del escuadrón Hirako pudieron controlarlo por completo. En los pasillos, Akira se encuentra con Kijima, un investigador del CCG, así como con un destacado investigador de primer grado llamado Furuta Nimura. Kijima le comenta a Akira que parece estar muy preocupada y menciona haber escuchado sobre un problema con Heise. Ella asiente y aclara que, aunque lograron someterlo esta vez, la situación fue complicada. En la casa del escuadrón Quinks, Heise le propina una cachetada a Yuri y le dice que no le importa si les falta una pierna, deben huir. Yuri responde que no se merece ser tratado de esa manera. Heise, con firmeza, le explica que el capitán del escuadrón no debe poner en peligro a su equipo, y además lo releva del puesto de líder del escuadrón. Yuri, enfadado, le recuerda que él solo es un ghoul. En ese momento, Shirazu y Mutsuki intervienen en defensa de Heise. Sin embargo, él corta la conversación nombrando a Shirazu como nuevo líder del escuadrón. En el CCG, Heise comparte con Arima su decisión y ambos comienzan a entrenar. Durante la sesión también le habla sobre la voz en su cabeza, que representa su antiguo yo. Heise confiesa que no recuerda nada de sus primeros 20 años de vida. En ese instante descubrimos que el CCG borró los recuerdos de Kaneki, conocido actualmente como Heise. Arima indaga sobre si no le gustaría conocer su pasado, pero Heise le responde que se siente muy feliz con su presente y con su familia actual. Más tarde, Uri se encuentra con Kuroiwa, el hijo del investigador que decidió abandonar a su padre en combate, lo que resultó en la muerte de este último. Movido por la rabia, Uri visita al Dr. Shiba para solicitar mejoras en su Kagune. Durante la consulta, se entera de que su Kagugo está al 40% de su capacidad, lo que significa que aún le quedan 3 niveles más para fortalecerse. Sin embargo, el doctor le informa que puede mejorar sus habilidades tomando como referencia las capacidades de Heise y Shirazu. El torso se encuentra con Ayato, quien le ofrece unirse a Aogiri, y además le pregunta si en el grupo Quinks hay alguien llamado Heise. Mientras tanto, a los Quinks se les retira el caso Torso y se les asigna un nuevo caso, denominado caso Nutcracker. Este nuevo caso involucra a una mujer que trabaja en el barrio rojo de la ciudad. Es una ghoul que disfruta aplastando los testículos de los hombres. En ese momento, Heise se entera de que Uri estuvo hospitalizado hace unos días, probablemente para mejorar su Kagune. Mientras camina por la calle, Heise percibe un aroma delicioso y decide entrar a una cafetería, donde se reencuentra con Touka, aunque no la reconoce. Simplemente le parece una mujer hermosa. En la base del escuadrón Quinks, Uri ya se encuentra fuera del hospital, aunque no puede participar en misiones por un tiempo. El escuadrón Suzuya ha logrado averiguar el paradero de Nutcracker, por lo que mañana el escuadrón Quinks tomará parte en el evento. Posteriormente se dirigen a la habitación de Saiko, quien vive encerrada jugando videojuegos. Una vez dentro, la presionan para que trabaje en alguna ocasión. Uri le menciona que la comisión está considerando sacarla del equipo, ya que representa un gasto en el sueldo de alguien que no está contribuyendo. Sin embargo, todo esto es una estratagema de Uri para persuadirla, y finalmente ella acepta trabajar. Al día siguiente, en el CCG, el investigador Abara inicia su relato sobre la investigación, aunque Saiko aún falta y Shirazu se queda intentando despertarla. Más tarde llega Husou y finalmente Shirazu y Saiko se unen al grupo. La investigación revela que Nutcracker probablemente secuestra humanos para subastarlos y que además podría estar vinculada al ghoul de clase SS conocido como Big Mama. En Coclea, Heise mantiene una conversación con el ghoul conocido como el sacerdote. Este le informa que Torso ha escapado de su control. Heise expresa su pesar por haber fracasado a pesar de la información proporcionada por el ghoul. Luego, el sacerdote le pregunta a Heise qué sucede exactamente con sus recuerdos. Heise se encuentra en un dilema sobre si debería preocuparse por si alguna vez regresan o si realmente desea saber qué tipo de persona solía ser. El sacerdote le interroga sobre sus planes en caso de que sus recuerdos regresen. Ante esta pregunta, Heise indaga por qué le interesan tanto sus recuerdos, a lo que el sacerdote responde que conoce a un ghoul el cual es una de las llaves que lo ayudarán a recuperar sus recuerdos. Luego, Heise informa a su escuadrón que se disfrazarán de mujeres para poder infiltrarse. Ya en el club nocturno, ataviados con sus disfraces femeninos, el escuadrón Quinks identifica rápidamente a Nutcracker. Dentro del club, reconocen al antiguo compañero de Yakumo, llamado Nico, conversando con Roma. Al darse cuenta de que uno de los presentes es Kaneki, Roma comenta que aún luce como el viejo Kaneki, a pesar de estar vestido de mujer. Más tarde, Mutsuki se acerca a Nutcracker y logra que ella le ofrezca un trabajo. En la oficina del S2, Heise y Husou se presentan ante el líder Washu Matsuri. Allí le informan que la subasta se llevará a cabo el 11 de noviembre. El acuerdo establece que Mutsuki participará sola en la subasta, ya que es un Quinks y debería estar más que capacitada para ello. Husou solicita permiso para asistir a la subasta, argumentando que si desean destruirla, deben contar con al menos 2 personas dentro. El líder Washu acepta esta solicitud. En esta misión participará el escuadrón S2, junto con Husou y los miembros Hirako y Mado Shimoguchi. Mientras tanto, en lo alto de una terraza, Ayato se encuentra con Eto. Allí le transmite un mensaje. Tatara desea que Ayato sea el guardia personal de Big Mama durante la subasta.
Mutsuki es transportada en contenedores por Nutcracker con el propósito de ser presentada ante todos los ghouls del auditorio. La subasta comienza con la aparición de algunos humanos conocidos. Llega el momento crucial y los asistentes están dispuestos a invertir su dinero en lo que consideran un medio ghoul. Por 200 millones, Big Mama se alza como la ganadora de la subasta, aunque sus planes se verán truncados cuando Huzou interviene, lanzando sus cuchillos hacia los compradores. Así comienza la segunda fase de la misión de los investigadores. Aunque los ghouls de Aogiri intentan sabotear su objetivo, Nashiki se enfrenta al CCG en un lateral del complejo, mientras Hayato decide proteger a Big Mama de Huzou. Por su parte, Hinami se encarga de abrir un hueco para facilitar la huida. Los Quinks ingresan al complejo junto a Heise, derrotando a varios miembros de Aogiri. En los pasillos, Mutsuki logra derribar a Nutcracker y se da a la fuga. Ya escondido, es encontrado por Kanae. Tras herirlo, es interrumpida por Torso, lo que le brinda la oportunidad de escapar. Finalmente, observamos al doctor conversando con Eto para discutir si deben enviar a un ghoul tras Mutsuki. Nuevos ghouls aparecen, destacando a Takizawa, un ex investigador que ha perdido la cordura y disfruta masacrando estudiantes. Kanae se encuentra con Mutsuki, pero Heise y el escuadrón Quinks llegan a ayudar. Takizawa devora a los investigadores, complicando la situación cuando Akira y otros escuadrones se preparan para enfrentarlos. Más tropas de Aogiri llegan al área. En la subasta, Hayato recibe un mensaje urgente pidiendo refuerzos, pero protege a Big Mama en su lucha contra Huzou. Los Quinks enfrentan a Kanae, quien culpa a Heise por el estado de Tsukiyama. Matsumae es herido, pero logra escapar con ayuda. Nutcracker se vuelve más complicado por su habilidad de tener múltiples kagunes. Heise es informado de que Uri debe llevar a Mutsuki fuera, mientras el resto enfrenta a Nutcracker. Takizawa sigue eliminando investigadores, solo quedan dos que lo reconocen del CCG antes de ser asesinados por él. Uri ignora la orden de escoltar a Mutsuki y decide investigar el teatro. En el sótano se encuentran con Yuzou y todos los ghouls de la subasta, y deciden atacar. Yuzou derrota fácilmente a los ghouls, lo que motiva a Uri a esforzarse más. Tras vencer a la mayoría, Big Mama ataca a Urie. Fuera del teatro, Takizawa intercepta al escuadrón de Heise. Al morderlo, entra en una locura al darse cuenta de que es un ghoul de un ojo. Heise ordena al equipo que se retire, mientras el jefe de la SSG clasifica a Takizawa como un ghoul de clase SS y permite que Heise lo enfrente solo. Por otro lado, Uri se enfrenta a Big Mama y por primera vez podemos observar sus habilidades como ghoul, manifestando su kagune. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, Big Mama lo lanza con facilidad. Uri comienza a cuestionarse por qué le toca a él ser el desafortunado en esta situación. En ese instante llega Mutsuki, quien observa a Yuri con compasión y se acerca para consolarlo con un abrazo, diciéndole que comprende lo difícil que es sentirse solo, pero que él no es una carga. Justo cuando Big Mama está a punto de acabar con Uri, afortunadamente llegan Yuzou y los demás. Yuzou se encarga de detener el daño que su antigua dueña estaba causando. Recordemos que Big Mama había torturado a Huzou en el pasado. Finalmente, Shirazu se enfrenta a Nutcracker cuando ésta ya se encuentra indefensa en el suelo y acaba con su vida, poniendo así un punto final a la situación y asegurando la recompensa correspondiente. En el teatro, Takizawa sostiene a Heise por el cuello. Un hombre con una máscara activa los altavoces y reproduce la voz de Kaneki, agradeciendo la transmisión. Takizawa sigue torturando a Heise mientras Washu planea usarlo para acorralar al grupo. Hinami llega para salvar a Heise, impulsada por su cariño. Se enfrenta a Takizawa y usa su kagune, pero él se fortalece y parece poseído por su Kakuya. Heise se levanta y le dice a Hinami que ya no es Kaneki. Ella responde que él no es solo un recipiente. Takizawa acorrala a Heise y aparece un joven Kaneki suplicando que no lo borre. En ese instante todos sus yo sienten miedo y ambos personajes se atraviesan mutuamente el pecho, quedando noqueados. Arima y el escuadrón llegan al teatro donde está Hinami. Heise, herido, pide a Arima que cuide de ella y, aunque dudoso, acepta. En el CCG, Shirazu se entera de que tendrá un quinque de Nutcracker. Huzou enseña a Mutsuki sobre cuchillos y su miedo personal. Heise anuncia una cena para celebrar triunfos y ascensos. Después de realizar las compras, Uri entrega un paquete que encontró en la puerta destinado a Kaneki. Más tarde, Arima y Akira llegan a cenar. Durante la comida no ocurre nada relevante, solo comparten anécdotas sobre Arima y discuten sobre la comida. Al final de la cena, Heise les obsequia un regalo a cada uno en honor a su ascenso. Después, Heise abre un paquete con la máscara de Kaneki y un libro de Takatsuki. Kaneki regresa al café de Touka. Una vez que se marcha, conversan sobre él sin conocer los planes del CCG. En el CCG, un doctor habla con Uri sobre rumores de su control emocional. Uri recuerda cómo Mutsuki lo ayudó. Luego sigue a Shirazu y lo encuentra hablando con su hermana Haru, quien está en coma. Shirazu promete que no la dejará morir y que pronto la sacará de allí. Tsukiyama, quien tuvo un pasado hostil con Kaneki, comienza a experimentar un significativo malestar. Su apariencia se transforma, asemejándose a la de un anciano, y le resulta más difícil saciar su hambre. A pesar de perder el control, logran sedarlo. Al despertar, se disculpa con Kanae y le pide que continúe cuidando de su familia. Por otro lado, Hayato intenta convencer a Aogiri de rescatar a Hinami de Cochlea. Sin embargo, Tatara se niega, argumentando que escapar de ese lugar es imposible y que ellos son solo peones en la organización. En la CCG, Heise intenta calmar a Shirazu, quien ha estado soñando con Nutcracker, lo que le ha afectado profundamente
profundamente y le impide usar su nuevo Kinke. Mientras tanto, Hayato recuerda a Hinami. En Cochlea, ella conversa con Heise. Él le agradece por la información y evoca momentos del pasado, disculpándose por no ser el Kaneki que ella recuerda. Se marcha lleno de dudas sobre su identidad y cuestionándose por qué siente compasión hacia un ghoul como ella. En los jardines de la mansión, Kanae habla con la chica de la información, quien le ofrece un paquete que supuestamente podría ayudar a salvar a Tsukiyama. Momentos después, vemos que la CCG ya tiene a esta chica en la mira, sospechando que ayuda a ghouls en la captura de sus presas. En la CCG se presenta Uikuri, líder del escuadrón S1, encargado de investigar a la organización Rose, un grupo de ghouls muy organizado que deja pocos rastros. Heise visita el local de máscaras de Uta para preguntar sobre un paquete que le dejó. Uta confirma el envío, pero aclara que no mandó el libro, lo que podría ser un error. Le sugiere que conserve la máscara por una razón. Mientras tanto, Hairu Ihei, una investigadora decidida, enfrenta al grupo Rose con gran habilidad, noqueando a 2 de sus miembros. Aunque su jefa escapa, logran capturar a uno. En la mansión Tsukiyama se revela que el grupo Rose actúa en nombre de la familia Tsukiyama para conseguir alimento para Tsukiyama. Tsukiyama es guiado por Kanae fuera del CCG, donde ella le cuenta que Kaneki ha perdido su nombre y memoria. A pesar de las advertencias, Tsukiyama decide seguir a Kaneki, pero él no recuerda nada. Mientras tanto, los investigadores se reúnen con Uta, quien les hará máscaras para hacerse pasar por ghouls, idea de Heise. Todos, excepto Heise, se dan cuenta de que Uta es un ghoul. En el CCG, Ui rechaza la solicitud de Heise de actuar como ghouls por desconfianza. Tsukiyama en su habitación comienza a sentir hambre e investiga más sobre Kaneki. Su padre recibe un video de Kijima torturando a Yuma, lo que provoca en Tsukiyama culpa y decide planear un rescate para Yuma y hacer sonreír a Alisa. Su plan incluye a Heise, siempre que él recupere su memoria, aunque Kanae no es optimista. En un parque, Tsukiyama intenta activar la memoria de Heise para ayudar a Kaneki, aunque Heise ha cambiado. Kanae le da a Tsukiyama una foto de Kaneki perdido. Esa noche, Kanae pide a Aogiri actuar como carnada para el grupo Queens, lo que desata una pelea. Mientras tanto, Heise y su equipo se enfrentan a miembros de Aogiri. Heise les pide que se retiren para ayudar a los otros. Mutsuki y Saiko se encuentran con Torso, comenzando otra batalla. Torso se vuelve loco al recibir cortes de Mutsuki, y otro ghoul interviene. La pelea con Kanae se complica porque Shirazu no puede usar su Kinke al máximo, pero Uri destaca y obliga a Kanae y los ghouls a huir. Herido tras su encuentro, Kanae se encuentra con Eto. Al revelar lo que sabe sobre él, Eto despliega su Kagune, mostrando su formidable poder. Durante la confrontación, menciona a un extraño dios que no gobierna, así como a Tsukiyama y Heise. Le pregunta si desea matarlo y si realmente le preocupa a Tsukiyama, afirmando que él no lo ama en absoluto. Finalmente, le ofrece unirse a ellos. En la casa de los Queens, Shirazu llega con un nuevo corte de cabello, símbolo de su transformación. En el CCG se debate la posible colaboración entre Aogiri y Rose. Más tarde, los miembros del escuadrón Queens no logran obtener información relevante, excepto Heise, quien nota que los ghouls huyen al mencionar es el ghoul del parche, refiriéndose a Kaneki. Con la incertidumbre sobre su pasado en mente, Heise decide investigar más. Un nombre surge, Amon Kotaro, quien murió en servicio. Su antiguo yo resurge, culpándolo por la muerte de Amon. Motivado por esto, Heise se encuentra nuevamente con Tsukiyama en el parque y le pregunta directamente si es un ghoul relacionado con Kaneki. Tsukiyama percibe el conflicto interno de Heise y decide no revelar nada antes de marcharse. Recuerda las palabras de Hori y se da cuenta de que aún tiene muchas personas valiosas en su vida. Kijima captura a Lisa, quien fue a rescatar a Yuma. Tras torturarla, decide matarla. En el CCG, Ui solicita investigar a la familia Tsukiyama. Akira y Kaneki conversan sobre su pasado y Amon Kotaro, y él la increpa preguntándole si es el ghoul del parche. Akira lo abraza, pero las dudas persisten. Mientras tanto, Matsumae y Mirumo drogan a Tsukiyama al enterarse de una operación inminente. Afuera, el CCG está listo y Ui decide entrar. Mirumo se entrega pidiendo la libertad de sus sirvientes, quienes han vivido pacíficamente. El jefe del escuadrón S2 nota que algo no está bien y pide la lista de los edificios de la familia Tsukiyama. Shu Tsukiyama despierta y Matsumae le informa que la familia está al borde de la quiebra y que el CCG ha descubierto su situación crítica. Su padre actúa como señuelo para que él escape y asuma la responsabilidad familiar. Tsukiyama es llevado a un edificio donde conoce a los ghouls que dependen de su familia, comenzando a comprender el tipo de hombre que era su padre. El CCG llega al edificio y los hombres de la familia Tsukiyama salen para ganar tiempo y saldar su deuda. Kijima y Furuta entran con los investigadores. Milo informa a Tsukiyama que los niveles inferiores se han perdido y un helicóptero llegará pronto. Ui le pide a Kaneki que vigile la terraza, donde Tsukiyama llega y enfrenta a Kaneki, quien le pide rendirse. La lucha se intensifica con más ghouls llegando. Tsukiyama decide pelear contra Heise en honor a los caídos. Aunque Heise prevé sus movimientos, duda en el momento crucial, lo que permite que Kanae corte su brazo. Mientras tanto, Shirazu recuerda a su hermana y lanza su Kinke contra Noro, quien explota y se descompone. En la terraza, Heise recuerda las palabras de Arima y se decide a luchar. Se libera de Kanae y lo hiere gravemente, pero Tsukiyama interviene para permitir que Kanae escape. Una pared estalla y el búho de un ojo aparece, dando a Kanae la oportunidad de vengarse. Ella lo golpea
hasta dejarlo inconsciente. En su mente se encuentra con su antiguo yo, ahorcándolo para hacerlo desaparecer. Heise revive recuerdos de su madre golpeándolo y de Arima clavándole su kinge. Comprende que su verdadero deseo era morir, así que el antiguo Kaneki decide ser amado antes de partir en paz, reconciliándose con su pasado. Finalmente, Heise despierta como un nuevo Kaneki. En el presente, Kaneki corta el brazo de Kanae. Ui se encuentra con Furuta, quien llora por Kijima pero luego se ríe de su actuación. La lucha entre Kaneki y Kanae continúa. Él le arranca un ojo y la hiere con su Kagune. Luego se enfrenta a Tsukiyama, quien le pregunta si es Kaneki y este asiente antes de clavarle su Kagune. Mientras tanto, Shirazu avanza en combate evolucionando su Kagune y atacando a Noro. Uri aprovecha y lo destruye. Sin embargo, Shirazu queda gravemente herido y le pide a Uri que cuide de su hermana. En sus últimos momentos muere mientras sus compañeros lloran su pérdida. La confrontación entre Eto y Kaneki comienza. Él le revela que Yoshimura le pidió que la salvara. Eto se transforma en un ghoul más grande y el choque es inevitable. Kaneki la parte a la mitad mientras ella cae riéndose y confesándole que lo ama. Ui encuentra a Kaneki alimentándose del bujo para recuperar fuerzas y le informa sobre ghouls escapando y la relación entre Aogiri y Tsukiyama. En un giro dramático, Kaneki clava su Kagune en Tsukiyama y lo suelta desde un edificio. Kanae se lanza tras él para confesarle lo que Tsukiyama ignoró. Al regresar con sus estudiantes, Kaneki enfrenta la dura realidad de que Shirazu ha muerto. En su dolor, reprocha a Uri por no haber podido salvarlo. Tsukiyama es rescatado por Touka y Yomo y descubre que su padre sigue vivo. Sin embargo, Kaneki tiene una última pelea por librar. Tras escuchar a su yo interior, una parte de él regresa, cerrando así la tercera temporada. Todo continúa con un informe de la CCG en el que se indica que han descubierto la base principal del árbol Aogiri, ubicada en Rushima, en la bahía de Tokio. Esta misión promete ser peligrosa y se prevé que varios perderán vida. Solo cuando logren exterminar el árbol Aogiri podrán alcanzar la verdadera paz. Posteriormente se nos muestra cómo el escuadrón Quinks y todos los escuadrones participan en una batalla a vida o muerte con el objetivo de erradicar por completo a todos los ghouls de Aogiri. Durante la contienda observamos a Amon, quien observa todo desde una distancia prudente. Luego se presenta a Eto y Tatara. Eto le comenta a Tatara que parece que han sido acorralados. Tatara responde que la mayor parte de sus bases en el distrito 23 ha sido destruida. Eto sugiere que, al parecer, las palomas han logrado vencerlos esta vez. Sin embargo, menciona que hay algo de lo que debe encargarse. Tatara le asegura que actuará según su propio criterio. A continuación, en la CCG presenciamos un interrogatorio de Kaneki al ex promotor de la escritora Takatsuki. Tras esta conversación, Kaneki le informa a Furuta que ha confesado la ubicación de Eto. Al final de su charla, Furuta lo provoca al mencionar que pronto se llevará a cabo la ejecución de Hinami, quien sigue presa en Cochlea. Mientras camina, Kaneki evoca recuerdos de Hinami y de repente ve en las pantallas de la rueda de prensa de Eto, en la que presenta su último libro. Durante esta presentación, Eto confiesa ante las cámaras y todos los presentes que es un ghoul. A continuación se muestran flashbacks de los inicios de Eto, cuando lleva un manuscrito a una editorial. Allí les menciona que tiene 14 años. Le dicen que es una persona talentosa para su edad, pero que aún necesita mejorar. Poco después, el jefe manda a buscar a Eto. El representante de Eto, tras poco tiempo trabajando con ella, descubre que es un ghoul. Sin embargo, decide ocultar esta verdad a todos. De regreso al presente, durante la rueda de prensa, Eto expresa su deseo de crear un mundo mejor tanto para los humanos como para los ghouls, donde ambos puedan convivir en armonía. En esa misma conferencia, se encuentra Kaneki junto a Hayato. Él le revela a Hayato que han programado la ejecución de Hinami, lo que sorprende al joven. Al finalizar la rueda de prensa, Eto le dice a Hayato que no tiene por qué estar allí y le otorga la libertad para vivir su vida como desee. Eto es conducida por Kaneki hasta el CCG. Allí, su representante se disculpa por haber confesado y ella le responde que no lo culpa por lo ocurrido. Además, le agradece por haberle ayudado a convertir su sueño de ser una gran escritora en realidad. Sin embargo, Kaneki procede a arrestar a Eto. Posteriormente, Furuta le comenta a Kaneki que los teléfonos del CCG no han dejado de sonar desde la confesión de Eto. Muchas personas la apoyan, pero lo positivo es que ya han hablado con la prensa, lo que permitirá que las cosas se calmen. Luego, ambos comienzan a discutir sobre el nuevo libro de Eto. Kaneki expresa su preocupación por la representación de los humanos en esa obra, que parece estar claramente inspirada en la familia Washu, líderes del CCG. Él teme que esto sugiera que son colaboradores de los ghouls. Después de esta conversación, las sospechas se confirman cuando vemos a Arima y Furuta dialogar con el líder del clan Washu, quien les encarga atrapar a un ghoul llamado Orga, vinculado a Rise. En el fondo de la prisión, Kaneki lleva a Eto y le pregunta sobre su libro. Eto afirma que todo lo que ha escrito es verdad. El clan Washu colabora con los ghouls. Luego, ella le pregunta si conoce la organización denominada V, un grupo que tiene la errónea convicción de que el mundo les pertenece. Kaneki indaga si el clan Washu forma parte de V y Eto asiente. Ante esto, Kaneki responde que eso es una mentira, a lo cual Eto replica preguntándole por qué las puertas RC no se activaron cuando las cruzó. Kaneki explica que esto se debe a que ella es mitad humana y mitad ghoul. Sin embargo, Eto sostiene que esa no es la razón. Las puertas también deberían haber respondido a él. Ella le aclara que las puertas RC están reconfiguradas para no responder a los ghouls, especialmente a ciertos ghouls, aquellos vinculados a V, los miembros
miembros del clan Washu, su padre Kusen, quien también era un miembro de B, y ella misma como su hija. Además, menciona que Rise también forma parte de B, aunque logró escapar. Por otro lado, Arima y su equipo logran dar con Orca, quien se presume es el padre de Rise, a pesar de que Orca es un ghoul de clase S. Tras intercambiar algunas palabras, Arima le pregunta dónde se encuentra Rise. Ante una respuesta negativa, la batalla real comienza, aunque rápidamente culmina con Arima atravesando el pecho de Orca con su Kinke. A las afueras de Coclea, Hayato y Banju se preparan para llevar a cabo el rescate de Hinami. En ese momento, Eto le muestra a Kaneki una conversación que tuvo con Furuta. Es allí donde Kaneki finalmente comprende el papel que desempeña el clan Washu en la sociedad y se da cuenta de que tal vez Eto y los demás han hecho más por la paz de lo que él había creído. Las puertas de Coclea se abren y Hayato junto con su equipo ingresan. Kaneki se dirige hacia Hinami para salvarla. Arima se presenta ante Hayato. A pesar de que Hayato posee una gran velocidad, Arima lo supera con facilidad. Sin embargo, cuando Arima está a punto de poner fin al enfrentamiento, Tuka y Yomo irrumpen en la escena para salvarlo. A continuación, se nos muestra un flashback que revela que Yomo es hermano de la madre de Tuka y Hayato. Los padres de Tuka fueron capturados por Arima y en un acto de sacrificio, la madre de Tuka se ofreció para permitir que los demás escaparan. Con el corazón dolido por esta pérdida, Yomo culpó a su padre, quien, abrumado por el peso de esa culpa, también terminó sacrificándose. Así, perseguido por la culpa y la responsabilidad y sin ninguno de sus padres vivos, Yomo se vio obligado a hacerse cargo de los niños, lamentándose por haberlo culpado y forzado a morir. De nuevo en el presente, en los pasillos de la Cochlea, Hinami y Kaneki se encuentran con Furuta. El enfrentamiento comienza y trabajando en equipo logran dejarlo rápidamente atrás. Sin embargo, observamos que tras ser perforado en el estómago por Hinami, Furuta continúa moviéndose. La pelea entre la familia de Tuka y Arima, a pesar de ser 3 contra 1, se mantiene equilibrada. Después de bloquear varios ataques, Arima le corta el pecho a Kaneki dejándolo al borde del final. Justo cuando estaba a punto de recibir el golpe letal, Kaneki llega para salvarlo. Tras la emotiva despedida de Touka, los tres buscan a Hinami y deciden huir. El enfrentamiento entre Kaneki y Arima es parejo. A pesar de conocer los movimientos de quien lo entrenó durante años, Arima logra cortar a Kaneki por la mitad, instándole a que se lo tome en serio. Durante la pelea mantienen una conversación en la que Arima intenta provocar a Kaneki para que luche con determinación, haciéndole saber que tuvo 645 oportunidades para matarlo y optó por dejarlo ir. Recordando a Touka, Kaneki recupera su seriedad y destruye el Kinke de Arima, quien revela su nuevo juguete creado a partir del Kakuyo del búho. Mientras tanto, en la prisión vemos a Eto declarar que debe ponerse seria para ayudar a Hinami, entonces destruye el fondo de la prisión para llegar frente a Furuta y los chicos que intentan escapar. Arima aplasta completamente a Kaneki, dejándolo inconsciente. En uno de esos momentos de trance aparece Hide. Kaneki le confiesa cuánto lo extraña. Hide le pregunta si ha ganado suficiente tiempo para que los demás escapen y luego le asegura que confía en él. Está convencido de que puede vencer a Arima. La conversación culmina con Hide diciéndole a su amigo que lo que realmente desea es vivir a su lado. Eto desmantela por completo al escuadrón B con el objetivo de ir tras Furuta. Tras atraparlo, Furuta la ataca y exhibe su Kagune, que pertenece a Rise. Eto le pregunta si no le interesa B o los Washu, indagando sobre sus verdaderas intenciones. Sin embargo, Furuta responde que solo anhela la paz y comienza a reírse, lo que lleva a Eto a darse cuenta de que Furuta está completamente loco. Por otro lado, Arima y Kaneki continúan intercambiando ataques. Aprovechando la ventaja, Kaneki logra destruir el último Kinke de Arima. En un acto inesperado, Kaneki se deja apuñalar por Arima y le declara que todo ha terminado. Continuar con esa pelea carece de sentido. Arima le pregunta si no tiene intención de matarlo, a lo que Kaneki responde que no. Esto provoca que Arima concluya que ha perdido y le vuelve a preguntar por última vez. Kaneki reafirma que nada cambiará su decisión. No tiene intención de matar a Arima. Ante esta respuesta definitiva, Arima opta por poner fin a su propia vida cortándose el cuello. Todo continúa en Rushima con la intensa batalla entre los ghouls y la CCG, liderada por Uri. Su escuadrón recibe la alarmante noticia de que el grupo al que pertenecía Mutsuki ha sido casi exterminado. Sin embargo, observamos cómo Mutsuki se levanta con torso emergiendo desde el interior de una cueva. En lo alto de la bahía, el escuadrón principal de la CCG se prepara para enfrentarse a Tatara, mientras que Avara, el subordinado de Yusou, se enfrenta a Kurona. En medio del combate, Avara se da cuenta rápidamente de que es inferior en todos los aspectos y que su única estrategia consiste en reaccionar constantemente a los ataques de su oponente. Ya en el suelo, con su Kinke clavado en la pierna, le confiesa a Kurona que realmente no puede más. Kurona le interroga sobre por qué sigue a Suzuya. Avara no piensa ni por un instante en su propia vida, pues eso no le interesa. Le pregunta si acaso no se da cuenta de que lo ha abandonado, pero él responde con firmeza que siempre será leal a su capitán y que nunca abandona a sus subordinados. En ese instante, Jusu llega para salvarlo. La locura se apodera de Kurona, quien se muestra fusionada con su hermana, llevándola dentro de sí misma. Esta transformación resulta un tanto aterradora. Sin embargo, a pesar de que en su anterior pelea eran 2 contra 1, ahora exhibe una mayor confianza. Clava su espada sobre su oponente creyendo que ha ganado la batalla, solo para que Juzou la sorprenda con su nueva armadura. Después de atacarla, la obliga a escapar una vez más. Si hablamos de ex-investigadores, en otra contienda asistimos a la aparición de Takizawa, quien ayuda a los investigadores a derrotar a un ghoul perteneciente a Aogiri. Tras lograr vencerlo, espera recibir aplausos de sus antiguos compañeros. Sin embargo, se siente decepcionado al ver que aún lo consideran un ghoul. Los recuerdos emergen y nos permiten vislumbrar
vislumbrar cómo él también fue parte de los experimentos descontrolados llevados a cabo por los mismos investigadores. Sorprendentemente, se produce un regreso inesperado, uno que muchos ya daban por muerto. Amon aparece nuevamente, pero ahora con su ojo derecho transformado, al igual que el de un ghoul. Esto revela que también se sometió a dichos experimentos. Amon es el único capaz de comprender a Takizawa y le aclara que no es un ghoul, simplemente es un investigador que solía luchar contra ellos y desea recuperarlo. No obstante, Takizawa se niega a escucharlo y Amon decide intentar hacerle recapacitar mediante un poco de violencia, aunque sin intención de matar. Después de una serie incesante de golpes, Takizawa deja caer al suelo a su antiguo compañero justo cuando el escuadrón de Uri llega al lugar. En el laboratorio de Kannou, Kurona decide tomar venganza por los experimentos que el médico llevó a cabo con ella y su hermana. Se enfrenta al Queen creado por el doctor. Al destruirlo, cientos de cápsulas se abren, revelando más Queens en su interior. A pesar de su considerable fuerza, la cantidad de adversarios en esta ocasión resulta determinante. En ese instante, y dando un giro inesperado a los acontecimientos, tanto en el laboratorio de Kannou como en los campos de la bahía, Nishiki y Tsukiyama hacen su aparición para restablecer el equilibrio a favor de Aogiri. Saltando al vacío, el inesperado aliado de Aogiri desmantela gran parte del escuadrón de Uri, mientras Nishiki inicia la destrucción de los Kings en el laboratorio de Kannou. La confrontación entre Takizawa y el escuadrón de Uri comienza de manera equilibrada. Sin embargo, la balanza se inclina a favor de la CSG. Justo cuando Uri está a punto de acabar con Takizawa, Akira salta en un acto heroico para salvar a su ex compañero, recibiendo un golpe letal que pone en grave peligro su vida. Amon le solicita a Takizawa que la lleve al muelle, donde podrán prestarle asistencia médica. Aunque al principio este se muestra reacio, finalmente accede y lleva a la investigadora lejos de sus amigos. Amon, quien había permanecido oculto desde su último encuentro con Kaneki, ha tenido tiempo para reflexionar y durante este proceso ha transformado su perspectiva. Esto lo lleva a enfrentarse a sus antiguos compañeros, dando inicio a un nuevo enfrentamiento entre él y la CSG. Las batallas continúan desarrollándose por toda la bahía. Sin duda, el combate entre Tsukiyama y Ui es uno de los más equilibrados. El escuadrón Queens logra finalmente doblegar a Amon, gracias al apoyo decisivo de Saiko. Tras ser derrotado por Uri, el Kaguya de Amon pierde el control, incrementando drásticamente su poder. Ante esta situación, Uri decide enfrentarse solo a Amon para permitir que el resto del escuadrón escape. La disparidad en sus fuerzas resulta fatal para Uri, quien queda tendido en el suelo mientras Saiko llora por él. En ese momento crítico, Amon le dice que continúe pensando en lo que es correcto y opta por marcharse. En la CSG, los problemas e influencias del clan Washu comienzan a revelarse. Marude se enfrenta al actual líder de la CSG, acusándolo de ser un ghoul. Siguiendo sus instintos, le dispara directamente en la cabeza para confirmarlo, y la imagen del clan más poderoso de toda la CSG empieza a tomar forma. En Cochlea, un motín impulsado por Uta y Donato se desata, liberando a cientos de ghouls. Mientras tanto, en el inframundo, Arima le confiesa a Kaneki la verdad sobre su identidad. Le revela que, de todas formas, su tiempo de vida es escaso. Hairu, él mismo y también Furuta son investigadores seleccionados por el Jardín de Luz. No son humanos en el sentido estricto de la palabra. En realidad, son criaturas defectuosas con sangre de ghoul corriendo por sus venas. Arima está convencido de que ha visto su ojo derecho. Sin embargo, la verdad es que apenas puede ver con ese ojo debido al glaucoma, una enfermedad bastante común entre las personas mayores. Luego le pregunta a Kaneki si alguna vez se ha cuestionado qué sucedería si un humano y un ghoul tuvieran un hijo. Kaneki responde que en ese caso nacería un ghoul con un solo ojo, es decir, un ser mitad ghoul. Arima le aclara que no siempre ocurre así. Los niños que nacen en esas circunstancias no son tan diferentes de los humanos, salvo que su fuerza es muy superior a la de un ghoul normal. No obstante, tienen una desventaja: mueren más rápidamente. Casos como el del búho de un ojo son extremadamente raros. Además, envejecen mucho más rápido que cualquier persona normal. Su otro ojo también está perdiendo lentamente la visión. El final de su vida se encuentra muy cerca y ya no hay vuelta atrás. Kaneki pregunta por qué motivo lo hicieron. Arima responde que no tiene idea. Quizás los Washu deseaban convertirse en humanos de alguna manera. Kaneki indaga si los grandes líderes del SSG son ghouls. Arima le sugiere que le pregunte a Take sobre los detalles, ya que él se lo explicará todo. Kaneki pregunta qué es lo que espera que haga. Arima le dice que desea que sea él quien mate al rey de un ojo. Anhela que sea él quien ponga fin a su propia vida. Kaneki le pregunta si él es el rey de un ojo. Arima responde que si existiera un ghoul capaz de matar a Arima, eso daría esperanza a todos los ghouls. Es lo que Eto había mencionado. El rey de un ojo es una creación tanto de Eto como de él mismo. Arima le pide encarecidamente este favor, ya que solo Kaneki puede llevarlo a cabo. Aceptando confesar su destino, Kaneki le asegura que será él quien lo haga mientras Arima se despide entre lágrimas. Varios días después, Kaneki despierta en el café de Tuka. Durante este tiempo se ha enfrentado a la CSG, lo que ha permitido la supervivencia tanto de los ghouls como de Aogiri. Se lleva a cabo una reunión que reúne a los ghouls de Aogiri, los miembros de Anteiku y algunos representantes de la CSG que apoyan a Kaneki. En esta asamblea, Kaneki expresa su deseo de construir un mundo en el que humanos y ghouls puedan coexistir en armonía. Sin embargo, su propuesta no es bien recibida, especialmente por parte de los ghouls de Aogiri, quienes deciden abandonar la reunión. Ya en el café, Tuka, Yomo y Take conversan sobre Arima, reflexionando
reflexionando sobre las pérdidas que ha ocasionado por un lado y los méritos que ha conseguido por el otro. En este contexto, Take comparte una idea fundamental para empezar a forjar lazos. No es necesario compartir todo para poder entenderse mutuamente. La conversación se ve interrumpida cuando en la televisión aparece la imagen del edificio de la CCG en el Distrito 20 ardiendo en llamas, así como otros edificios de diversos distritos. Naki, uno de los leales seguidores de Yakumo, lanza un ataque contra Kaneki. Sin embargo, el poder de este subordinado no se compara al de Yakumo y es fácilmente derrotado por Kaneki. Por su parte, Akira es llevada ante los doctores de los ghouls. El grupo conocido como Gran Rueda se presenta ante Kaneki con el propósito de salvar a Akira. En este momento nos enteramos de que este colectivo fue fundado por la expareja de Nishiki con el objetivo de ayudar a los ghouls, con la esperanza de que en algún futuro ambas facciones pudieran convivir en armonía. Después de un tiempo y tras haber perdido parte de su esperanza, Akira finalmente logra despertar, lo que calma la angustia de aquellos que temían su partida de este mundo. En su habitación es sorprendida por Amon, quien le trae su gato. Ambos se dan cuenta de cómo han cambiado las circunstancias, ya que ahora se encuentran del lado de los ghouls. Touka decide llevar a Akira a dar un paseo, durante el cual se cruzan con Hinami. Este encuentro podría resultar incómodo debido a las acciones llevadas a cabo por su padre. Recordemos que fue Mado quien asesinó a los padres de Hinami. Sin embargo, ella le demuestra con un abrazo que no le guarda rencor, pues entiende que ella no tuvo ninguna responsabilidad en esos actos tan trágicos. En el CCG, Uri se angustia por la devastación de la sede 20 causada por el grupo Ghoul, los payasos, liderado por Uta y Donato. Furuta, nuevo líder del CCG tras leer el testamento de los Washo, propone estrategias para enfrentar a los payasos, sugiriendo a Husou como solución. Urie comienza a dudar de las intenciones de Furuta mientras el poder de la rama Ghoul crece. En una feria, el grupo de los payasos lleva a cabo un atentado contra civiles. Nos enteramos de que este caos no se limita al distrito 20. En realidad, se expande por todos los distritos de Tokio. Urie comienza a cuestionarse si esta situación no es más que una distracción para atacar la sede principal. A medida que los payasos se acercan a la sede, Furuta encarga al escuadrón especial de Husou la tarea de eliminarlos a todos. Sin embargo, los distritos que parecían estar bajo control vuelven a desequilibrarse. Ante esta situación, Uri decide ir tras la cabeza que maneja todo este desorden y finalmente localiza a Donato en lo alto de uno de los edificios. La pelea comienza, aunque Uri logra defenderse de un par de golpes iniciales, rápidamente es apresado. En el puente, Husou finalmente se da cuenta de que los payasos son simplemente humanos con la boca cocida. La orden de no atacar a los payasos se emite y Furuta se dirige al comando de la SSG. En ese momento, Uri descubre que su padre fue quien introdujo a Donato en Cochlea. Impulsado por la intensidad de la batalla, Uri libera su otro ojo, perdiendo completamente la razón. Saiko llega al lugar y experimenta un flashback en el que le explican que si pierden el control, serán considerados ghouls de clase S y por ende eliminados. Sin embargo, las capas que portan evitan que esto suceda. Mientras no ocurran situaciones extremas, no habrá un descontrol de capas. La lucha entre Saiko y Uri se intensifica, pero ella no logra controlarlo y él le causa una herida grave. Finalmente, gracias a una oficial del CCG, logran sedar a Uri. Tras el caos, Furuta es anunciado como nuevo jefe y presenta al escuadrón Quinks o Guys, liderado por Mutsuki, que captura a varios payasos y solicita eliminar todos los ghouls en Tokio. Akira y Amon se consolidan como pareja, mientras Kaneki, Nishiki y Tsukiyama intentan salvar ghouls. Kaneki y Touka siguen las noticias sobre el deseo de exterminar a la comunidad ghoul. Kaneki tiene pensamientos de actuar solo, pero es interrumpido por Touka. Mutsuki llega buscando a Kaneki, lo que provoca una pelea entre ellos. A pesar de refuerzos, los ghouls escapan, reafirmando su amor y disfrutando momentos íntimos. Kuroiwa se compromete con la chica de la panadería y Touka le regala un anillo a Kaneki. La base ghoul está en el distrito 24. Furuta se une a Uta y su grupo en la búsqueda de un nuevo líder contra la CCG y el grupo de Kaneki. Furuta le revela a Kuroiwa que su prometida es amiga de un ghoul. Nishiki descubre que Touka está embarazada y lo comparte con Kaneki, quien corre hacia ella. Touka expresa su miedo por el embarazo. En la base de los Quinks, Saiko propone salvar a la esposa de Kuroiwa, pero Urie sigue firme con las reglas. Finalmente, Kaneki y Touka celebran su boda rodeados de amigos que vitorean por su unión. La alegría es efímera cuando Mutsuki y la CCG irrumpen, enfrentando a ghouls e investigadores con el objetivo de acabar con Touka. Kaneki lucha contra Yuzou, su antiguo amigo y nuevo líder, pero su preocupación por el embarazo de Touka lo distrae. Esta distracción permite que sus enemigos lo ataquen. Sin embargo, las múltiples personalidades dentro de Kaneki emergen, dándole la fuerza para transformarse en un monstruo inspirado en su viejo amigo, el Cien Pies. Mientras tanto, Uri y Kuroiwa descubren que Furuta, director del CCG, traiciona a su organización aliándose con los ghouls. Una nueva búho aparece y sorprende a Yuri. Aunque logra derrotarla, ella revela su verdadero poder. A pesar de deshacerse de sus dos rivales rápidamente, no puede sentirse victorioso por la muerte de su compañero. En ese momento, Furuta intenta sorprender a Yuri, pero más investigadores llegan para ayudarlo y logran derribar a Furuta, quien es disparado por Marude. En medio de esta confusión, Hide es traído por Marude con un cartel que dice: "Ayúdame por favor". Finalmente, Kaneki desata una fuerza devastadora y se transforma en un cien pies gigante que emerge de Tokio, sumergiendo la ciudad en la oscuridad.
Furuta finge su muerte y observa el caos causado por Kaneki, agradeciendo a Mutsuki por su transformación en el dragón. El ejército japonés interviene y las noticias cubren la devastación en Tokio. Kurona se encuentra con Kanou, quien, feliz por los avances médicos tras liberar el poder de Kaneki, decide quitarse la vida. En la CCG, Marude lidera a ex-investigadores con la ayuda de Hide, quien busca colaboración de Akira y Amon para ayudar a Kaneki. Con los ghouls rendidos, Hide llega con ellos y propone trabajar juntos para localizar el cuerpo principal, que al liberarse desintegraría el Kagune. Ui informa a la SCG que el director anterior ya no está. El plan de Furuta fue crear a Kaneki. A pesar del resentimiento, Yusou decide colaborar con los ghouls. Esta ayuda es crucial, ya que Kaneki comienza a forjar sus propios guerreros, nacidos de los 100 pies que aterrorizaban la ciudad. Sin embargo, los exalumnos de Kaneki no pueden centrarse solo en esto, ya que Mutsuki intenta atacar a Uri, culpándolo. Logran calmarlo, aunque resultan heridos. Kaneki despierta en un lugar paradisíaco buscando a su esposa Touka. Intenta escapar sumergiéndose en el agua, pero una corriente lo atrapa y el agua se torna roja, simbolizando las vidas que ha tomado. Rise aparece para conversar con él. Mientras tanto, Touka encuentra a Kaneki inconsciente y lo lleva al hospital, donde se entera de que Hide está vivo. Ghouls e investigadores han unido fuerzas, pero un enemigo amenaza. Kaneki, Urie y Saiko exploran la ciudad en ruinas y ven a una ex investigadora devorando a un humano. Un televisor muestra a Furuta advirtiendo sobre el veneno de los monstruos creados por Kaneki. Revela que si un humano respira el veneno, también se convertirá en ghoul. Saiko enfrenta a los monstruos pero inhala el veneno y comienza su transformación en ghoul. Kaneki, temeroso de perder el control, decide luchar y destruye a los monstruos con su Kagune. Al llegar a la CCG, confirman que Saiko se está convirtiendo en ghoul. Finalmente, Kaneki se encuentra con Hide en la terraza. Le pide que le muestre su rostro y al verlo, su corazón se quiebra. A la mañana siguiente, un ejército de nuevos ghouls pone a prueba la alianza, marchando hacia el lugar donde se concentran ghouls e investigadores. Para complicar la tarea de estos últimos, aparece un nuevo búho que ni siquiera Husou puede derrotar. En los canales subterráneos, Kaneki y Ayato encuentran la raíz que origina los monstruos. Para su sorpresa, estos comienzan a despertar y la pelea dentro del núcleo estalla. Ayato actúa como carnada mientras Kaneki avanza hacia el núcleo. Nishiki le cuenta a Hide que antes de que apareciera el búho se escuchó una melodía extraña, lo que lleva a Hide a deducir que alguien controla al búho desde algún lugar. Hinami identifica la ubicación de Donato, responsable de la aparición del búho en la batalla. A su lado están Uta e Itori, antiguos amigos de Anteiku que ahora traicionan a sus camaradas y se alían con Donato. Amon alcanza a Donato mientras Yomo se enfrenta a Itori y Uta. Después de intercambiar golpes, Uta se transforma para luchar contra Yomo. Su fuerza supera ampliamente a la de Yomo, quien solo puede defenderse y esquivar. Sin embargo, Yomo aprovecha un descuido y lo destruye. En la pelea entre Amon y su padre adoptivo, este último utiliza ilusiones para confundirlo. Amon no está satisfecho con cómo las circunstancias transforman a las personas y las obligan a luchar contra quienes solían amar. Con lágrimas en los ojos, acaba con Donato y provoca la desaparición del búho. Finalmente, en las puertas del núcleo del dragón, Kaneki se encuentra cara a cara con Furuta. Furuta ataca a Kaneki, quien, aunque no tiene su astucia ni fuerza, invoca una nueva armadura para proteger a sus amigos. Furuta se transforma en una bestia más poderosa y destruye parte de la armadura de Kaneki. Al final, Kaneki encuentra una espada y enfrenta a Furuta, quien conversa con él sobre la vida antes de morir. Kaneki avanza hacia el núcleo, esquivando extremidades del 100 pies, y encuentra la parte de Rise atrapada en una cápsula verde. La destruye, poniendo fin a la guerra entre ghouls e investigadores. 6 años después, un nuevo Tokio surge. La medicina de las células del dragón ha salvado vidas, incluidas las de Shinohara y la hermana de Shirazu. Kaneki vive feliz con Touka y su hijo, recibiendo visitas de amigos, cerrando así la última temporada de Tokyo Ghoul.